Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en la vida en los que una casa puede estar llena de personas, pero aún así sentirse vacía de paz. Hay momentos en los que todos siguen hablando, caminando, trabajando, respondiendo mensajes, preparando la comida, cumpliendo responsabilidades, pero por dentro algo se ha detenido, algo se ha enfriado, algo se ha dividido. Y tal vez hoy, al comenzar este día, tu corazón lleva justamente esa carga silenciosa. Tal vez te despertaste pensando en una conversación pendiente. Tal vez hay una distancia en tu familia que nadie se atreve a nombrar. Tal vez en tu casa hay saludos, pero no verdadero encuentro. Hay mesa compartida, pero corazones lejos. Hay palabras, pero no diálogo profundo. Hay presencia física, pero falta ternura. Y aunque por fuera todo parezca normal, por dentro tú sabes que hay una grieta que necesita la luz de Dios. Esta palabra llega hoy para recordarte algo muy importante. Cristo no quiere bendecir solamente la puerta de tu casa, quiere entrar en el corazón de quienes viven dentro de ella. Cristo no quiere solamente que tengas una casa ordenada por fuera, sino una familia sanada por dentro. No quiere que sigas llamando paz a lo que en realidad es silencio acumulado. No quiere que sigas escondiendo heridas debajo de la rutina. No quiere que tu alma se acostumbre a vivir dividida entre la fe y el miedo, entre el deseo de perdonar y el peso del orgullo, entre las ganas de amar y el cansancio de intentarlo otra vez. Tal vez hoy tu corazón se despertó con preocupación, con tristeza o con una sensación difícil de explicar. Tal vez has pedido muchas veces, Señor, bendice mi casa, pero en el fondo también necesitas decir, Señor, entra en mi casa, entra en lo que no hemos hablado, entra en los silencios, entra en los resentimientos, entra en las heridas que hemos aprendido a disimular, entra donde falta perdón, entra donde falta humildad, entra donde la paz se ha vuelto frágil. Si permaneces escuchando esta homilía, no vas a recibir solamente palabras bonitas. Vas a ser invitado a mirar tu casa, tu familia y tu propio corazón con la luz de Dios. Y esa luz a veces incomoda, sí, pero también sana. Esa luz puede mostrar grietas, pero también puede abrir caminos. Esa luz puede tocar recuerdos dolorosos, pero también puede enseñarte que ninguna división es más fuerte que la gracia de Cristo cuando alguien se atreve a volver al centro. Porque cuando Cristo entra en una casa, no entra como visitante pasajero, entra como Señor. Entra para ordenar lo que el orgullo desordenó. Entra para suavizar lo que el dolor endureció. Entra para unir lo que el pecado separó. Entra para devolver palabra donde hubo silencio, humildad donde hubo defensa, ternura donde hubo frialdad, oración donde hubo costumbre, y paz donde había cansancio. Por eso, querido hermano, querida hermana, no escuches esta palabra como si fuera para otros. No pienses solamente en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos o en esa persona que debería cambiar. Empieza por decir en silencio, Señor, muéstrame también mis grietas. Muéstrame donde yo he dejado de amar. Muéstrame donde yo he dejado crecer la distancia. Muéstrame donde mi orgullo ha cerrado puertas que tu amor quiere abrir. Hoy Cristo quiere bendecir tu casa con paz, pero esa paz no será una paz superficial. Será una paz que nace de la verdad, del perdón, de la oración y de la decisión humilde de volver a Dios. Quédate con esta esperanza desde el inicio. Cuando Dios vuelve a ser el centro, lo dividido puede comenzar a reunirse, lo herido puede empezar a sanar, y una casa que parecía cansada puede volver a respirar bajo la bendición del Señor. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces las heridas más profundas de una casa no se ven desde la puerta. No siempre hay gritos, no siempre hay discusiones fuertes.
No siempre hay una ruptura visible. A veces todo parece normal. La luz se enciende por la mañana. Alguien prepara el café, otro revisa el teléfono. Los hijos salen, los padres se ocupan de sus responsabilidades, cada uno cumple con lo suyo. Y sin embargo, por dentro, la casa ya no respira igual. Hay hogares donde todos viven bajo el mismo techo, pero cada corazón parece habitar una habitación distinta. Se comparte la mesa, pero no se comparte el alma. Se pregunta, ¿ya comiste? Pero no se pregunta, ¿cómo está tu corazón? Se habla de cuentas, de trabajo, de horarios, de compras, de pendientes, pero no se habla de lo que duele. Y así, poco a poco, la familia se acostumbra a funcionar sin encontrarse. Tal vez tú conoces bien esa sensación. Llegar a casa y sentir que algo está frío, aunque nadie lo diga. Ver a alguien sentado frente a ti, mirando su teléfono, y sentir que está lejos. Escuchar respuestas cortas, miradas cansadas, silencios largos. Notar que antes había confianza y ahora hay cuidado excesivo con cada palabra. Antes se hablaba con libertad. Ahora se mide todo para no provocar una reacción. Antes había risa. Ahora hay una calma extraña. Una calma que no siempre es paz, sino cansancio acumulado. El problema no es solamente que haya menos conversación. El problema más profundo es que esa falta de conversación ha empezado a tocar una herida interior. La sensación de no ser escuchado, de no ser comprendido, de no ser buscado, de no ser importante para quienes deberían estar más cerca. Y cuando esa herida se instala, una persona puede comenzar a cerrarse. Ya no dice lo que siente. Ya no espera mucho. Ya no pregunta. Ya no insiste. Se protege con silencio, pero por dentro se va apagando. Hay madres que siguen haciendo todo por su familia, pero sienten que nadie mira su cansancio. Preparan, ordenan, ayudan, sostienen, recuerdan lo que otros olvidan, pero por dentro llevan una pregunta silenciosa. ¿Alguien se da cuenta de lo que estoy cargando? Hay padres que salen a trabajar con presión en el pecho, preocupados por el dinero, por el futuro, por no fallar, pero no saben cómo decir que también tienen miedo. Hay esposos que duermen en la misma cama, pero llevan meses sin hablar verdaderamente del corazón. Hay hijos que se encierran en su cuarto no porque no amen a su familia, sino porque no saben cómo explicar lo que les pasa sin sentirse juzgados. Y hay también personas mayores, abuelos, padres ancianos, que miran la puerta esperando una visita, una llamada, un mensaje sencillo. No piden grandes cosas. A veces solo quisieran escuchar una voz familiar que diga, ¿cómo estás? Pero el teléfono no suena. Los días pasan. La casa se vuelve grande, el silencio se vuelve pesado, y el corazón empieza a preguntarse si todavía ocupa un lugar en la vida de los suyos. No pases por alto esta verdad. Muchas familias no se rompen de golpe, se van alejando poco a poco. Una conversación que se pospone, un perdón que no se pide, una herida que se minimiza, una palabra dura que nunca fue reparada, un abrazo que dejó de darse, una oración que desapareció de la casa, una mesa donde cada uno está presente con el cuerpo, pero ausente con el alma. Y cuando esas pequeñas distancias se repiten durante mucho tiempo, terminan formando muros. A veces el dolor comienza con algo aparentemente pequeño, un mensaje que no fue respondido, una llamada que alguien no quiso hacer, una frase dicha con dureza, una mirada de indiferencia, una promesa olvidada, una conversación importante interrumpida por el cansancio o por el orgullo. Pero detrás de eso pequeño puede haber una herida grande, porque no duele solamente el mensaje sin responder. Duele sentir que ya no importas como antes. No duele solamente la frase dura. Duele que haya salido de alguien de quien esperabas ternura. No duele solamente el silencio.
Duele preguntarse qué lugar ocupas en ese corazón. Y entonces la persona empieza a vivir dividida. Por fuera dice, estoy bien. Por dentro sabe que no está bien. Por fuera sigue cumpliendo. Por dentro se siente cansada. Por fuera sonríe para no preocupar a nadie. Por dentro hay lágrimas que no han encontrado espacio. Por fuera ora, pero por dentro a veces siente que no puede más. Por fuera cree en Dios, pero por dentro lucha con preguntas que no se atreve a pronunciar. Querido hermano, querida hermana, tal vez esta palabra está llegando hoy precisamente para tocar esa parte de tu vida que has intentado mantener escondida. No para condenarte, no para abrir heridas sin sentido, no para acusar a tu familia, sino para decirte que Dios ve lo que tú has callado. Dios ve la mesa donde falta diálogo. Dios ve la cama donde alguien llora en silencio. Dios ve el teléfono que no te atreves a usar para pedir perdón. Dios ve la silla vacía de quien se fue. Dios ve la tristeza del hijo que no sabe hablar. Dios ve el cansancio de la madre. Dios ve la presión del padre. Dios ve el matrimonio que todavía vive junto, pero necesita volver a encontrarse. La fe no niega estas heridas. La fe no dice, no pasa nada. La fe no nos obliga a sonreír mientras el alma está quebrada. La fe nos invita a mirar con verdad, porque solo lo que se mira con Dios puede empezar a sanar. Una casa no se sana fingiendo que no hay grietas. Una familia no se restaura escondiendo todo debajo de la rutina. Un corazón no vuelve a la paz si sigue llamando prudencia a lo que en realidad es miedo, o si sigue llamando paciencia a lo que en realidad es resignación sin esperanza. Por eso hoy necesitamos nombrar la herida. Tal vez la herida se llama distancia, tal vez se llama orgullo, tal vez se llama falta de perdón, tal vez se llama ausencia de oración, tal vez se llama cansancio, tal vez se llama miedo a hablar, tal vez se llama ya no sé cómo acercarme, tal vez se llama me dolió demasiado y no quiero volver a intentarlo. Pero escucha bien esto. Cuando una herida se nombra delante de Dios, deja de ser una sombra escondida y puede convertirse en el comienzo de una sanación. No porque todo se resuelva en un instante, no porque todos cambien de inmediato, no porque desaparezca mágicamente el dolor, sino porque el primer paso hacia la paz verdadera es dejar de huir de la verdad. Hoy Cristo no quiere que sigas caminando alrededor de la herida como si no existiera. Quiere entrar allí. Quiere tocar justamente esa conversación pendiente, ese perdón detenido, esa ternura perdida, ese silencio pesado, esa distancia que nadie sabe cómo romper. Y tal vez el milagro que tu casa necesita no comience con un gran acontecimiento, sino con una palabra humilde. Señor, ayúdame a mirar lo que he evitado. Ayúdame a hablar con amor. Ayúdame a escuchar con humildad. Ayúdame a no seguir viviendo como si esta herida no necesitara tu luz. Porque cuando Dios entra en la herida cotidiana, lo ordinario puede convertirse en lugar de gracia. Una llamada puede abrir un camino. Una disculpa puede romper un muro. Una oración en familia puede encender una luz. Una conversación sincera puede ser el primer paso para que la casa vuelva a respirar. Y una persona que decide dejar de esconder el dolor delante de Dios puede convertirse en instrumento de paz para todos los demás. Este domingo no es solamente una fecha más en el calendario. Para quien cree, el domingo es un día de regreso. Regreso a Dios, regreso al altar, regreso a la palabra, regreso a la Eucaristía, regreso al centro. Pero también puede ser un día de regreso a la casa con una mirada distinta, con un corazón más humilde, con una disposición nueva para dejar que Cristo entre donde muchas veces solo ha entrado la costumbre. El domingo no es simplemente un descanso del trabajo.
No es solo un día para dormir un poco más, ordenar la casa, visitar a alguien o preparar la semana que comienza. El domingo tiene una profundidad espiritual. Es el día en que el alma recuerda que no vive solamente de esfuerzo, de preocupaciones, de cuentas, de tareas y de obligaciones. Es el día en que el corazón escucha una verdad que el mundo olvida fácilmente. Sin Dios en el centro, hasta lo más importante puede empezar a desordenarse. Tal vez llegas a este domingo con el cuerpo cansado. Tal vez la semana te dejó muchas preocupaciones. Quizá hubo discusiones, silencios, llamadas pendientes, decisiones difíciles, tensiones familiares o pensamientos que no te dejaron dormir bien. Tal vez llegaste a la misa o a esta oración con una sonrisa por fuera, pero con una carga muy pesada por dentro. Y aunque nadie alrededor lo note, tú sabes que necesitas paz. No una paz superficial, no una paz de todo está bien, cuando no todo está bien, sino una paz verdadera, una paz que venga de Cristo y que pueda tocar lo que tú no sabes cómo ordenar. El domingo nos recuerda que la casa también necesita altar. No basta con tener paredes, techo, muebles, comida y horarios. Una casa necesita presencia de Dios. Necesita oración, necesita perdón, necesita diálogo, necesita una luz que no venga solamente de las lámparas, sino del Espíritu Santo. Porque una familia puede tener muchas cosas y aún así perder lo esencial. Puede tener comodidad, pero no comunión. Puede tener recursos, pero no ternura. Puede tener conversaciones, pero no verdad. Puede tener actividad, pero no encuentro. Puede tener religión externa, pero no un corazón verdaderamente rendido al Señor. Y aquí está la pregunta que no podemos evitar. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu casa? No en la pared, no en una imagen, no en una medalla, no solamente en una oración repetida de memoria, sino en las decisiones concretas. ¿Tiene Cristo lugar en la manera como hablas? ¿Tiene lugar en la forma como respondes cuando estás herido? ¿Tiene lugar en tus silencios? ¿Tiene lugar en la mesa familiar? ¿Tiene lugar cuando alguien necesita perdón? ¿Tiene lugar cuando se debe hablar una verdad difícil? ¿Tiene lugar cuando el orgullo quiere cerrar la puerta? Este domingo puede ser una oportunidad de Dios para revisar la calidad espiritual de tu hogar. No para llenarte de culpa, sino para despertarte. No para que mires a tu familia con condena, sino con esperanza. No para que digas, todo está perdido, sino para que puedas decir, Señor, todavía puedes entrar, todavía puedes sanar, todavía puedes enseñarnos a volver a mirarnos con amor. Hay domingos en los que uno va a misa, escucha la palabra, responde las oraciones, recibe una bendición y luego vuelve a casa exactamente igual. Vuelve con las mismas reacciones, las mismas palabras duras, los mismos silencios, los mismos resentimientos, la misma distancia. Pero la palabra de Dios no quiere quedarse encerrada en el templo. La Eucaristía no quiere terminar cuando termina la celebración. Cristo no se entrega en el altar para que después lo dejemos fuera de la puerta de nuestra casa. Él quiere acompañarnos de regreso. Quiere entrar en la cocina, en la sala, en el cuarto, en la conversación pendiente, en la mesa donde falta alegría, en el corazón que se ha ido endureciendo. Por eso, querido hermano, querida hermana, este domingo puede ser diferente si tú permites que la palabra que escuchas se convierta en una decisión. Tal vez no puedes cambiar a todos. Tal vez no puedes resolver en un día lo que lleva años herido. Tal vez no puedes obligar a nadie a pedir perdón, a hablar, a escuchar o a volver a Dios. Pero sí puedes empezar por tu parte. Puedes volver a casa con menos orgullo. Puedes responder de otra manera. Puedes orar antes de hablar. Puedes dejar de alimentar una distancia.
Puedes hacer una llamada. Puedes pedir perdón por una palabra. Puedes bendecir en vez de atacar. Puedes escuchar sin defenderte inmediatamente. Puedes decir, Señor, comienza conmigo. No pases por alto esta verdad. Muchas veces pedimos que Dios cambie nuestra familia, pero no dejamos que Dios cambie primero nuestra manera de estar dentro de esa familia. Pedimos paz, pero seguimos hablando desde la herida. Pedimos unidad, pero seguimos defendiendo nuestra razón, como si amar fuera perder. Pedimos que el otro cambie, pero no preguntamos con humildad qué debe convertirse en nosotros. Y entonces la gracia toca la puerta, pero nuestro orgullo mantiene el cerrojo puesto. Este día santo nos invita a abrir. Abrir el corazón, abrir la memoria, abrir la casa, abrir el diálogo, abrir una posibilidad de reconciliación. No significa exponernos imprudentemente ni fingir que todo se arregla con una frase bonita. Significa permitir que Cristo ilumine lo que se ha vuelto oscuro. Significa dejar de vivir como si la fe fuera solo algo que se practica por fuera, mientras por dentro la familia sigue sin respirar. El domingo es día de resurrección. Y si Cristo resucitó, entonces también puede levantarse algo que parecía muerto en tu hogar. Puede levantarse una ternura que parecía perdida. Puede levantarse una conversación que todos creían imposible. Puede levantarse una esperanza en un matrimonio cansado. Puede levantarse una fe en una casa donde la oración se apagó. Puede levantarse una paz donde había tensión. Puede levantarse una humildad donde el orgullo llevaba demasiado tiempo gobernando. Tal vez hoy el Señor no te está pidiendo una acción enorme. Tal vez te está pidiendo un gesto pequeño, pero verdadero. Una palabra más suave. Un silencio más prudente. Una oración más sincera. Una mirada menos dura. Una decisión de no seguir alimentando la división. Una disposición interior para decir, Señor, yo no quiero que mi casa siga funcionando sin amor. No quiero que mi familia siga caminando sin encontrarse. No quiero que mi corazón siga dividido. Entra tú, reina tú, guía tú. Porque cuando Cristo entra en el domingo, también quiere entrar en el lunes. Cuando Cristo bendice el altar, también quiere bendecir la mesa. Cuando Cristo toca el corazón en la oración, también quiere tocar la vida concreta en la casa. Y cuando una persona permite que Dios sea el centro, aun si los problemas no desaparecen de inmediato, comienza a nacer una fuerza nueva. La fuerza de amar de otra manera, de hablar de otra manera, de esperar de otra manera y de caminar con una paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que el Señor está presente. Este domingo, entonces, no lo vivas como un día más. Recíbelo como una visita de Dios. Recíbelo como una invitación a regresar al centro. Recíbelo como una oportunidad para pedir. Señor, bendice mi casa con paz, pero empieza bendiciendo mi corazón. Sana mi familia, pero empieza sanando mi manera de amar. Restaura lo que está dividido, pero enséñame primero a no ser instrumento de división. Haz de este día un comienzo, no solo una pausa. Y si hoy vuelves a casa después de escuchar esta palabra, vuelve con una misión sencilla. Llevar un poco más de Cristo a tu manera de hablar, a tu manera de escuchar, a tu manera de perdonar y a tu manera de mirar a los tuyos. Porque una casa empieza a cambiar cuando alguien deja de esperar que todos cambien primero y se atreve a decir, Señor, aquí estoy. Haz de mí una puerta por donde entre tu paz. Queridos hermanos y hermanas, antes de que una casa se divida por fuera, muchas veces el corazón ya se ha dividido por dentro. Antes de que las palabras se vuelvan frías, antes de que las miradas se eviten, antes de que una mesa familiar se convierta en un lugar de silencio,
Suele existir una batalla secreta dentro de cada persona. Una batalla que nadie ve completamente. Una lucha entre lo que el alma desea y lo que el miedo todavía domina. Una parte de ti quiere paz, pero otra parte sigue esperando que alguien reconozca cuánto te hirió. Una parte de ti quiere perdonar, pero otra parte recuerda la palabra exacta, el gesto exacto, el día exacto en que algo se rompió. Una parte de ti quiere confiar en Dios, pero otra parte sigue calculando, controlando, imaginando escenarios, buscando seguridad en todo menos en el Señor. Una parte de ti quiere amar de nuevo, pero otra parte está cansada de entregarse y no sentirse correspondida. Y ese es el conflicto interior que muchas veces no sabemos nombrar. No es solamente que haya problemas en la familia. No es solamente que haya tensión en la casa. No es solamente que existan conversaciones pendientes. Es que dentro de nosotros también hay una división. Queremos que Cristo reine, pero no siempre queremos soltar el control. Queremos que Dios sane, pero a veces no queremos tocar la herida. Queremos que haya unidad, pero seguimos defendiendo nuestra razón como si perder una discusión fuera perder la dignidad. Tal vez tú dices, Señor, quiero confiar en ti, pero en cuanto aparece una preocupación, tu mente empieza a correr sin descanso. Revisas el teléfono, esperas una respuesta, interpretas un silencio, imaginas lo peor, vuelves a mirar la pantalla, te preguntas por qué esa persona no escribió, por qué no llamó, por qué se alejó, por qué cambió. Y mientras tu boca dice, confío, tu corazón vive como si todo dependiera de tenerlo todo bajo control. La fe y el miedo pueden habitar durante un tiempo en el mismo corazón, pero no pueden gobernar al mismo tiempo. Uno de los dos terminará guiando tus decisiones. Si gobierna la fe, podrás actuar con serenidad, incluso en medio de la dificultad. Si gobierna el miedo, hasta una pequeña señal se convertirá en amenaza. Una palabra breve te parecerá rechazo. Un silencio te parecerá abandono. Una diferencia te parecerá ruptura. Una demora te parecerá señal de que todo se está perdiendo. Y aquí está la pregunta que no podemos evitar. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Desde la fe o desde el miedo? ¿Desde la paz o desde la herida? ¿Desde la confianza en Dios o desde la necesidad de controlar cada movimiento de los demás? A veces queremos controlar porque tenemos miedo de sufrir otra vez. Controlamos las conversaciones, los horarios, las respuestas, las actitudes, las emociones de los otros. Queremos saberlo todo, anticiparlo todo, corregirlo todo, evitarlo todo. Pero el control no siempre nace de la responsabilidad. A veces nace de una herida que no ha sido entregada a Dios. A veces detrás de una persona controladora hay un corazón que un día se sintió abandonado, traicionado, ignorado o inseguro, y desde entonces cree que si no controla, todo puede derrumbarse. Pero escucha bien esto. Controlar no es lo mismo que cuidar. Cuidar nace del amor. Controlar muchas veces nace del miedo. Cuidar respeta. Controlar asfixia. Cuidar acompaña. Controlar domina. Cuidar confía en que Dios también actúa en el otro. Controlar vive como si Dios se hubiera retirado y todo dependiera de mis manos. Por eso el Señor no solo quiere calmar tus preocupaciones, quiere tocar la raíz de tu necesidad de control. Quiere preguntarte con ternura, hijo, hija, ¿qué miedo estás intentando esconder detrás de tanta vigilancia? ¿Qué dolor estás tratando de evitar? ¿Qué parte de tu historia todavía no has puesto en mis manos? También está el conflicto entre el perdón y el resentimiento. Porque una cosa es decir, yo ya perdoné, y otra muy distinta es dejar de alimentar interiormente la escena. Hay personas que no vuelven a gritar, no vuelven a reclamar,
No vuelven a mencionar el tema, pero por dentro siguen conversando con la herida todos los días. Se acuestan recordando, se levantan comparando, escuchan una frase y la conectan con aquel dolor. Ven a esa persona y el corazón se endurece. No quieren odiar, pero tampoco logran mirar con libertad. El resentimiento es una cadena silenciosa. No siempre se nota desde afuera. Una persona resentida puede seguir trabajando, sirviendo, rezando, saludando, sonriendo, pero por dentro hay una habitación cerrada donde guarda nombres, fechas, palabras, decepciones y deudas emocionales. Y cada vez que entra allí, vuelve a sentir lo mismo, vuelve a sangrar, vuelve a juzgar, vuelve a decir, no fue justo, no debió pasar, no merecía eso. Y tal vez es verdad, tal vez no fue justo, tal vez sí te hirieron, tal vez sí hubo palabras que no debieron decirse, silencios que no debieron prolongarse, ausencias que dolieron demasiado. La fe no te pide negar eso. Dios no te pide llamar bueno a lo que te hizo daño, pero sí te invita a no construir tu hogar interior alrededor de esa herida. Porque cuando el resentimiento se vuelve centro, hasta la oración se llena de defensa. Uno ya no ora para abrirse a Dios, sino para pedir que Dios confirme nuestra versión. Hay otro conflicto profundo. Queremos sanar, pero nos aferramos a lo mismo que nos enferma. Queremos paz, pero seguimos repitiendo los mismos pensamientos. Queremos unidad, pero seguimos respondiendo con la misma dureza. Queremos que la casa cambie, pero seguimos entrando en las conversaciones con la misma actitud. Queremos que el otro escuche, pero nosotros ya llegamos preparados para defendernos. Queremos diálogo, pero no queremos ser corregidos. Queremos reconciliación, pero sin humildad. Queremos que Dios restaure, pero sin que toque nuestro orgullo. Y eso es muy delicado, queridos hermanos, porque a veces la persona no se da cuenta de que está pidiendo sanación mientras protege su herida. Pide paz, pero no suelta la queja. Pide luz, pero no quiere mirar la verdad completa. Pide unidad, pero sigue alimentando conversaciones que dividen. Pide que Cristo entre en la casa, pero deja cerrada precisamente la habitación donde más necesita entrar. No pases por alto esta verdad. No todo lo que defiendes te está protegiendo. A veces lo que defiendes te está encerrando. Defiendes tu orgullo porque crees que te da fuerza, pero te está dejando solo. Defiendes tu silencio porque crees que evita conflictos, pero puede estar enfriando el amor. Defiendes tu dureza porque no quieres que vuelvan a herirte, pero esa dureza también impide que vuelva la ternura. Defiendes tu razón porque quieres justicia, pero puedes terminar perdiendo la paz. También existe el conflicto entre la oración y la ansiedad. Oramos, sí, pero muchas veces oramos sin entregar. Ponemos el problema en manos de Dios durante unos minutos y luego lo recogemos otra vez al salir de la oración. Decimos, Señor, en ti confío. Pero seguimos viviendo como si la respuesta tuviera que llegar exactamente como nosotros la imaginamos. Pedimos que Dios actúe, pero nos desesperamos si no actúa al ritmo de nuestra urgencia. Queremos escuchar su voz, pero vivimos rodeados de ruido, de opiniones, de mensajes, de comparaciones, de pensamientos acelerados. La ansiedad hace que el alma quiera resolverlo todo ahora. La oración, en cambio, enseña a poner cada cosa en su lugar. La ansiedad pregunta, ¿y si todo sale mal? La fe responde, aunque no lo entienda todo, Dios no me suelta. La ansiedad dice, tengo que controlar la reacción de todos. La fe dice, haré mi parte con amor y dejaré a Dios lo que no está en mis manos. La ansiedad exige respuestas inmediatas. La fe aprende a caminar con una lámpara encendida, aunque todavía no vea todo el camino.
Pero para eso necesitamos silencio interior. Y hoy muchas almas están llenas de ruido. Ruido de redes, ruido de comparaciones, ruido de comentarios, ruido de heridas antiguas, ruido de miedos futuros, ruido de apariencias. Queremos vivir en verdad, pero estamos demasiado pendientes de cómo nos ven. Queremos ser fieles a Dios, pero nos preocupa demasiado quedar bien con todos. Queremos tomar una decisión desde la paz, pero escuchamos más las voces del mundo que la voz del Señor. Y entonces aparece otra división: vivir desde el corazón o vivir desde la apariencia. Hay personas que por fuera parecen fuertes, pero por dentro están agotadas. Parecen pacientes, pero están llenas de tristeza. Parecen espirituales, pero hace tiempo no hablan con Dios desde la verdad. Parecen tranquilas, pero duermen con el alma inquieta. Parecen tener todo bajo control, pero en realidad están sosteniendo una imagen que les pesa demasiado. Querido hermano, querida hermana, Dios no quiere sanar tu apariencia, quiere sanar tu verdad. Dios no quiere que solamente parezcas una persona de fe. Quiere que descanses como hijo, como hija. No quiere que aparentes paz mientras por dentro estás partido. Quiere llevar su luz justamente a esa división interna donde una parte cree y otra parte tiembla, donde una parte ama y otra se protege, donde una parte quiere volver a empezar y otra dice, ya no puedo más. Tal vez hoy tu conflicto no se resolverá con una respuesta rápida, sino con una rendición sincera. Tal vez la primera sanación no será que el otro cambie, sino que tú dejes de vivir gobernado por la herida. Tal vez el primer milagro no será una conversación perfecta, sino un corazón menos endurecido. Tal vez Dios no empezará cambiando todo alrededor, sino devolviéndote libertad por dentro. Pregúntate con sinceridad, ¿qué estás sosteniendo con demasiada fuerza? ¿Qué miedo dirige tus reacciones? ¿Qué herida todavía decide por ti? ¿Qué conversación estás evitando porque temes escuchar una verdad? ¿Qué perdón estás aplazando porque crees que perdonar sería perder? ¿Qué parte de tu vida está pidiendo paz, pero sigue alimentando la guerra interior? No te hagas estas preguntas para condenarte. Hazlas para despertar. Porque Dios no revela una división para avergonzarte, sino para reunir lo que está disperso. No muestra una herida para abandonarte, sino para tocarla con misericordia. No ilumina el orgullo para destruirte, sino para liberarte. No te invita a mirar tu conflicto interior para dejarte solo frente a él, sino para decirte, déjame entrar, déjame ordenar, déjame sanar desde dentro. La casa que necesita paz empieza muchas veces en un corazón que necesita volver al centro. Y volver al centro no significa tener todas las respuestas. Significa reconocer que Cristo debe ocupar el lugar que el miedo, el orgullo, la ansiedad y el resentimiento han intentado ocupar. Significa decir, Señor, no quiero seguir dividido. No quiero servirte con una parte de mí mientras la otra sigue atada al miedo. No quiero pedir paz mientras alimento pensamientos de guerra. No quiero pedir unidad mientras defiendo mi orgullo. Quiero volver a ti entero, con mi fe frágil, con mi herida, con mi cansancio, con mi deseo de amar y con mi necesidad de ser sanado. Porque cuando el corazón empieza a reunirse en Dios, la casa también puede empezar a respirar de otra manera. Tal vez no todo cambie de inmediato. Tal vez el proceso sea lento. Tal vez haya conversaciones difíciles, lágrimas, silencios necesarios, pasos pequeños. Pero cuando Cristo vuelve al centro, algo comienza a ordenarse. El miedo pierde fuerza. El orgullo baja la voz. La oración se vuelve más sincera. La herida deja de mandar. Y el alma empieza a comprender que la paz no nace de controlarlo todo, sino de entregarlo todo al Señor, haciendo con humildad
la parte que nos corresponde. Queridos hermanos y hermanas, cuando el corazón está dividido y la casa pierde la paz, necesitamos volver a mirar a Cristo. No como una idea lejana, no como una imagen decorativa, no como una palabra bonita que repetimos por costumbre, sino como el Señor vivo que entra en la historia concreta de quienes lo invocan. Porque Dios no mira tu situación como un espectador distante. Él no contempla tu cansancio desde lejos. Él no observa tus heridas familiares como quien mira algo ajeno. Él entra, Él se acerca, Él toca, Él ilumina, Él llama, Él sana. La fe cristiana no niega la tormenta, no dice que no existen conflictos, no dice que una familia creyente nunca tendrá dificultades, no dice que quien ora no llora, que quien va a misa no se cansa, que quien ama a Dios nunca siente miedo. No, la fe no elimina automáticamente el dolor, pero le da un lugar nuevo. La fe no borra todas las preguntas, pero nos permite hacerlas delante de un Padre. La fe no siempre cambia de inmediato lo que sucede fuera, pero puede transformar profundamente lo que ocurre dentro. Pensemos en aquella imagen del Evangelio: los discípulos en la barca, la noche, el viento contrario, el agua golpeando, el miedo creciendo. Ellos sabían navegar, conocían el lago, tenían experiencia, pero aún así hubo una tormenta que los superó. Y eso también nos pasa. Hay personas que saben trabajar, cuidar, sostener una familia, resolver problemas, tomar decisiones, pero un día llega una tormenta interior que las desborda. Una palabra rompe la calma. Una enfermedad cambia los planes. Una distancia familiar pesa demasiado. Una preocupación económica quita el sueño. Una herida antigua vuelve a tocar la puerta. Y entonces uno descubre que no basta con saber remar. Hay tormentas en la casa que no se calman solo con esfuerzo humano. Hay vientos que no se detienen solo con buena voluntad. Hay olas que golpean el alma. La ola del orgullo, la ola del resentimiento, la ola de la ansiedad, la ola de la incomunicación, la ola de la falta de perdón, la ola de la fe enfriada. Y cuando esas olas se levantan, podemos reaccionar como los discípulos. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Tal vez alguna vez tu corazón ha hecho esa pregunta, aunque no la hayas dicho en voz alta. Señor, ¿no ves lo que está pasando en mi casa? ¿No ves esta distancia? ¿No ves este matrimonio cansado? ¿No ves este hijo perdido? ¿No ves esta tristeza que nadie entiende? ¿No ves que intento mantenerme fuerte, pero por dentro me estoy agotando? ¿No ves que quiero paz, pero no sé cómo alcanzarla? Y la respuesta de Cristo no es indiferencia. Cristo se levanta. Cristo habla. Cristo entra en medio del miedo. Cristo no se asusta de la tormenta que a ti te asusta. No se escandaliza de tu fragilidad. No se aleja porque tu familia tenga heridas. No se retira porque tu corazón esté confundido. Al contrario, se acerca justamente allí donde tú crees que todo está a punto de hundirse. Pero escucha bien esto. Antes de calmar la tormenta exterior, muchas veces Jesús quiere despertar la fe interior. Porque el problema no es solamente el viento de afuera. El problema también es el miedo que ha tomado el timón dentro de nosotros. No es solamente la dificultad familiar. Es la manera en que esa dificultad empieza a gobernar nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestra forma de mirar a los demás. Por eso Cristo pregunta, ¿por qué tienen miedo? No lo pregunta para humillar, lo pregunta para revelar, porque el miedo, cuando no se entrega a Dios, empieza a dirigir la casa. El miedo hace que hablemos con dureza. El miedo hace que callemos cuando deberíamos hablar. El miedo hace que interpretemos todo como amenaza.
El miedo hace que queramos controlar a quienes amamos. El miedo hace que nos defendamos antes de escuchar. El miedo convierte una conversación necesaria en una batalla. Y Jesús no quiere que tu casa sea gobernada por el miedo. Quiere que sea habitada por su paz. Pero su paz no es una emoción pasajera. No es simplemente sentirse tranquilo por un rato. La paz de Cristo es una presencia que ordena. Es una luz que permite ver con claridad. Es una fuerza interior que nos permite responder de otra manera. Es la certeza profunda de que, aunque haya viento, la barca no está sola si Cristo está dentro. Tal vez hoy tu familia se parece a una barca cansada. Cada uno rema hacia un lado. Uno quiere hablar, otro quiere callar. Uno quiere perdonar, otro todavía no puede. Uno quiere acercarse, otro se protege. Uno ora, otro se ha enfriado. Uno busca controlar, otro se siente asfixiado. Y así la casa avanza con dificultad, golpeada por olas que no siempre se ven desde fuera. Pero Cristo puede entrar en esa barca. Cristo puede entrar en esa casa. Y cuando Cristo entra, no siempre cambia primero las circunstancias. A veces cambia la mirada. Te ayuda a ver al otro no solo como alguien que te falló, sino como alguien también herido. Te ayuda a mirar una conversación no como amenaza, sino como oportunidad de verdad. Te ayuda a reconocer que pedir perdón no te disminuye, sino que te libera. Te ayuda a comprender que amar no significa ganar todas las discusiones, sino buscar juntos el camino de Dios. Dios no quiere solamente resolver un problema familiar. Quiere formar un corazón nuevo dentro de ti. Quiere enseñarte a hablar sin destruir, a callar sin huir, a corregir sin humillar, a perdonar sin negar la verdad, a esperar sin caer en la desesperanza, a confiar sin abandonar tu responsabilidad. Porque la verdadera sanación no consiste únicamente en que todo afuera se acomode a tu deseo. La verdadera sanación comienza cuando Cristo puede reinar en tu manera de amar. Y aquí hay una luz muy profunda. Jesús no se queda en la orilla mirando cómo luchas. Él entra en la barca, entra en la noche, entra en la tormenta, entra en esa parte de tu historia donde tú dices, aquí ya no sé qué hacer. Entra en la memoria herida, en la palabra no dicha, en el perdón pendiente, en el cansancio escondido, en el miedo que te cuesta reconocer. Y cuando entra, no llega para acusarte, sino para decirte, paz, estoy aquí, déjame ocupar el centro. Querido hermano, querida hermana, tal vez durante mucho tiempo has intentado calmar la tormenta con tus propias fuerzas. Has hablado, has callado, has esperado, has llorado, has intentado controlar, has intentado resistir. Pero hoy el Señor te invita a algo más profundo. Invítalo a entrar. No solo a tu casa física. Invítalo a entrar en tu forma de reaccionar. En tu manera de recordar. En tu forma de mirar a esa persona. En tus decisiones. En tus conversaciones pendientes. En tus pensamientos nocturnos. En tus miedos de la mañana. No digas solamente, Señor, cambia mi casa. Di también, Señor, cambia mi corazón dentro de esta casa. No digas solamente, Señor, que el otro entienda. Di también, Señor, enséñame a escuchar. No digas solamente, Señor, quita esta tormenta. Di también, Señor, sube a mi barca y enséñame a no vivir dominado por el miedo. Porque cuando Cristo está en el centro, la casa puede seguir teniendo problemas, pero ya no está sin dirección. Puede haber conversaciones difíciles, pero no sin esperanza. Puede haber heridas, pero no sin médico. Puede haber lágrimas, pero no sin consuelo. Puede haber procesos lentos, pero no sin gracia. Puede haber tormenta, pero no sin Señor. Quédate con esta imagen. Tu casa como una barca, tu familia como discípulos cansados, tu corazón como un lugar donde el miedo ha hecho ruido,
y Cristo levantándose en medio de todo para decir, calla, enmudece, que vuelva la paz. Tal vez esa palabra no apagará en un segundo todos los vientos, pero sí puede comenzar a ordenar el interior de quien la recibe con fe. Hoy, Cristo quiere entrar en la tormenta de tu casa. Quiere bendecirla, sí, pero también quiere convertirla. Quiere consolarla, pero también quiere iluminarla. Quiere darle paz, pero una paz que nazca de la verdad. Y si tú le abres la puerta, aunque sea con una oración pequeña, aunque sea con una fe cansada, aunque sea con lágrimas, esa luz puede empezar a crecer. Porque ninguna noche familiar es tan oscura que Cristo no pueda entrar. Ningún silencio es tan pesado que su palabra no pueda abrir camino. Ninguna herida es tan profunda que su misericordia no pueda tocarla. Y ninguna barca, por golpeada que esté, se hunde definitivamente cuando Jesús ocupa el centro. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios toca más profundamente cuando deja de ser una idea general y comienza a entrar en las escenas concretas de la vida. Porque no sufrimos en abstracto, sufrimos en una habitación, en una mesa, frente a un teléfono, en una conversación que no llega, en una respuesta fría, en una noche de insomnio, en una casa donde todos están presentes, pero algo esencial parece ausente. Tal vez tú conoces la escena de una madre que se levanta antes que todos. La casa todavía está en silencio, pero su corazón ya está lleno de pendientes. Piensa en la comida, en la ropa, en las cuentas, en los hijos, en lo que falta, en lo que nadie más recuerda. Se mueve de un lado a otro, sostiene la vida de los demás con pequeños gestos que casi nadie agradece. Y cuando llega la noche, tal vez se sienta un momento en la cocina, mira alrededor y siente un cansancio que no es solo del cuerpo. Es el cansancio de amar mucho y sentirse poco mirada. No quiere reclamar, no quiere parecer ingrata, pero en silencio se pregunta, ¿alguien ve lo que cargo? ¿Alguien nota que yo también necesito una palabra de ternura? Y allí, en esa cocina sencilla, Cristo también quiere entrar, porque Dios ve el amor que nadie aplaude. Dios ve la entrega escondida. Dios ve las lágrimas que una madre seca antes de que alguien las note. Tal vez tú conoces también la escena de un padre que sale a trabajar con una preocupación que no sabe decir. Por fuera parece fuerte. Responde, todo está bien. Hace cuentas en silencio, mira precios, piensa en deudas, en responsabilidades, en el futuro de sus hijos, en lo que debe resolver. A veces llega a casa cansado y no sabe cómo hablar de su miedo. Entonces se encierra, se queda serio, responde con pocas palabras, y los demás tal vez piensan que es indiferente, cuando en realidad está cargando una presión que no ha sabido entregar. Hay padres que no lloran frente a sus hijos, pero lloran por dentro. Hay padres que no piden ayuda porque creen que deben poder con todo. Hay padres que aman profundamente, pero no saben expresar ternura porque la vida les enseñó a sobrevivir más que a hablar. A ese padre también Cristo le dice, no tienes que sostener la casa como si estuvieras solo. Haz tu parte, pero no ocupes el lugar de Dios. También está la escena de un matrimonio que vive bajo el mismo techo, pero ha perdido el camino hacia el corazón del otro. Se preguntan cosas necesarias. Sí. ¿Pagaste esto? ¿A qué hora llegas? ¿Qué falta comprar? ¿Quién lleva al niño? ¿Quién llama a tal persona? Pero ya casi no se preguntan. ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué parte te he dejado solo? Al principio fue cansancio. Después fueron respuestas cortas. Luego una discusión no resuelta. Después una herida guardada. Y sin darse cuenta, comenzaron a funcionar como compañeros de tareas más que como esposos llamados a caminar juntos. Tal vez todavía se quieren,
pero no saben cómo volver. Tal vez tienen miedo de hablar porque cada conversación termina en defensa. Tal vez ambos esperan que el otro dé el primer paso. Pero escucha bien esto. A veces el amor no muere por falta de sentimientos, sino por falta de humildad para volver a encontrarse. Y Cristo puede entrar en ese matrimonio no para señalar culpables, sino para abrir una puerta donde ambos solo veían muro. Hay también hijos que parecen rebeldes, pero por dentro están confundidos. Jóvenes que pasan mucho tiempo mirando una pantalla, respondiendo mensajes, escuchando música, encerrados en su cuarto, y los padres piensan, ya no quiere estar con nosotros. Pero tal vez ese hijo no sabe cómo explicar su tristeza. Tal vez se siente presionado, comparado, juzgado. Tal vez tiene miedo del futuro. Tal vez lleva preguntas sobre Dios, sobre su identidad, sobre su valor, sobre su lugar en la familia. Tal vez no habla porque cada vez que intentó decir algo, sintió que lo corrigieron antes de escucharlo. Y entonces se fue cerrando. Queridos padres, no todo silencio de un hijo es desprecio. A veces es una manera torpe de pedir ayuda sin saber pedirla. A veces detrás de una puerta cerrada hay un corazón esperando que alguien entre no con gritos, sino con amor. Tal vez la palabra que ese hijo necesita no es, ¿por qué eres así?, sino, estoy aquí, no quiero juzgarte, quiero escucharte. Y pensemos también en los hijos adultos que llevan una herida con sus padres. Personas que ya crecieron, trabajan, tienen su propia vida, incluso su propia familia, pero todavía cargan palabras antiguas. Una frase dura de la infancia, una comparación que dolió, una ausencia que no se explicó, una falta de abrazo, una exigencia que los hizo sentir nunca suficientes. Por fuera siguen adelante, pero por dentro hay una parte que todavía espera algo. Una disculpa, una conversación, una mirada distinta, una bendición que nunca llegó. Y a veces esa herida se filtra en su manera de amar. Les cuesta confiar, les cuesta recibir cariño, les cuesta no ponerse a la defensiva, les cuesta creer que son valiosos sin tener que demostrarlo todo. A ese corazón, Cristo le dice, tu historia te marcó, pero no tiene que gobernarte para siempre. Yo puedo sanar incluso lo que ocurrió cuando no sabías defenderte. No pases por alto esta verdad. Hay heridas familiares que no se quedan en el pasado. Si no se entregan a Dios, siguen hablando en el presente. Hablan en tu tono de voz. Hablan en tu miedo a ser rechazado. Hablan en tu necesidad de controlar. Hablan en tu dificultad para pedir perdón. Hablan en tu forma de alejarte antes de que te puedan herir. Por eso Cristo no quiere solamente darte una emoción bonita por unos minutos. Quiere entrar en la raíz. Quiere tocar la memoria. Quiere ordenar lo que quedó desordenado dentro de ti. También hay abuelos y personas mayores que viven una soledad muy particular. No siempre lo dicen. A veces sonríen cuando alguien los llama, dicen, estoy bien, aunque la casa esté demasiado silenciosa. Miran fotografías antiguas. Recuerdan cuando la familia se reunía más. Esperan una visita que se pospone, una llamada que llega rápido y termina pronto, una presencia que les recuerde que todavía son importantes. Hay ancianos que no necesitan muchas cosas materiales, pero necesitan sentirse amados. Necesitan no ser tratados como carga. Necesitan escuchar que su vida todavía bendice a la familia. Y una casa que olvida a sus mayores pierde memoria, pierde ternura, pierde raíces. Cristo, que miró siempre con misericordia a los pequeños y a los olvidados, también toca esta herida y nos pregunta, ¿a quién en tu familia has dejado demasiado solo? Tal vez está también la escena de una persona que vive sola. Nadie ve su lucha diaria. Nadie sabe cómo se siente al volver a una casa donde no hay voces.
Nadie nota que algunos domingos pesan más que otros. En el templo puede saludar, sonreír, compartir unas palabras, pero al regresar a casa se encuentra otra vez con su silencio. Y aunque ama a Dios, a veces le pregunta, Señor, ¿por qué siento este vacío? A esa persona el Señor no le ofrece una respuesta fría, le ofrece presencia. Le recuerda que la soledad humana puede ser muy dolorosa, pero no tiene la última palabra cuando el alma aprende a dejarse acompañar por Dios y también a abrirse, poco a poco, a vínculos verdaderos. Porque Dios no creó el corazón para vivir encerrado sin amor. Hay otro ejemplo muy común. La persona que siempre parece disponible para todos, pero nunca se permite necesitar. Responde mensajes, ayuda, escucha problemas ajenos, aconseja, acompaña, sostiene. Pero cuando ella está mal, no sabe a quién llamar. Se ha acostumbrado a ser fuerte. Se ha acostumbrado a que otros la busquen, pero no a buscar. Se ha acostumbrado a decir, no quiero molestar. Y así va acumulando cansancio. Querido hermano, querida hermana, también los que sostienen necesitan ser sostenidos. También quien ora por otros necesita pedir oración. También quien consuela necesita ser consolado. La humildad no está solo en servir, también está en reconocer. Señor, hoy yo necesito ayuda. Y hay familias donde el dolor no viene de una gran tragedia, sino de pequeñas indiferencias repetidas. Nadie agradece. Nadie escucha hasta el final. Nadie pide perdón. Nadie bendice. Nadie pregunta con verdadera atención. Todos están ocupados. Todos tienen algo que hacer. Todos viven apurados. Y entonces la casa se va llenando de ruido, pero vaciando de presencia. Se oye la televisión, se oyen notificaciones, se oyen pasos, se oyen platos, se oyen puertas, pero no se oye el alma. Y una familia puede morir lentamente no por falta de techo, sino por falta de encuentro. Tal vez esta palabra está llegando hoy para ti porque reconoces una de estas escenas. Tal vez eres esa madre cansada. Tal vez eres ese padre presionado. Tal vez eres ese esposo o esa esposa que no sabe cómo volver a hablar. Tal vez eres ese hijo que se encerró porque no se siente comprendido. Tal vez eres ese adulto que todavía carga heridas antiguas. Tal vez eres esa persona mayor que espera una llamada. Tal vez eres quien sostiene a todos y se está quedando sin fuerzas. No importa cuál sea tu escena, Cristo puede entrar en ella. Cristo puede sentarse en esa cocina, puede acompañar ese camino al trabajo, puede tocar ese matrimonio cansado, puede iluminar ese cuarto cerrado, puede sanar esa memoria antigua, puede llenar de consuelo esa casa silenciosa, puede darte valor para hacer una llamada, puede darte humildad para pedir perdón, puede darte mansedumbre para escuchar, puede darte sabiduría para hablar sin herir. Pero hay algo que debes permitir, que la fe baje a lo concreto. No basta con decir, Señor, bendice mi familia, si luego no estamos dispuestos a ser instrumentos de esa bendición. No basta pedir paz si seguimos hablando con dureza. No basta pedir unidad si seguimos alimentando orgullo. No basta pedir sanación si seguimos huyendo de la conversación que Dios nos pide tener. La gracia de Dios no es una decoración espiritual. Es una fuerza que quiere transformar la manera en que vivimos. Hoy, el Señor puede estar mostrándote una escena concreta de tu propia vida. No la ignores. No la cubras otra vez. No digas rápido, así son las cosas. Pregunta más bien, Señor, ¿qué quieres sanar aquí? ¿Qué me estás pidiendo ver? ¿Qué palabra debo decir? ¿Qué silencio debo romper? ¿Qué actitud debo cambiar? ¿Qué persona necesita hoy un gesto mío de amor? Porque a veces el milagro comienza cuando una persona deja de esperar grandes señales y se atreve a dar un paso pequeño.
Un mensaje que dice, perdóname. Una llamada que dice, quería saber cómo estás. Una conversación que comienza con, necesitamos hablar, pero quiero hacerlo con amor. Una oración sencilla antes de dormir. Una visita. Un abrazo. Una mesa sin teléfonos. Una palabra de gratitud. Una decisión de no responder desde la herida. No subestimes los gestos pequeños cuando nacen de un corazón tocado por Dios. Una casa no siempre se restaura de golpe. Muchas veces se restaura gesto a gesto, palabra a palabra, oración a oración, perdón a perdón. Y cuando Cristo está en el centro, hasta lo más cotidiano puede convertirse en lugar de gracia. La cocina puede volverse altar de servicio. La mesa puede volverse espacio de reconciliación. El teléfono puede volverse puente. La puerta de un cuarto puede volverse oportunidad de encuentro. Una conversación difícil puede volverse inicio de sanación. Queridos hermanos, Dios no quiere una fe que se quede en el aire. Quiere una fe que entre en las escenas reales de tu vida. Allí donde te cansas, allí donde te hieren, allí donde callas, allí donde esperas, allí donde todavía amas, aunque te cueste. Porque precisamente allí, en lo cotidiano, Cristo quiere bendecir tu casa con paz. Queridos hermanos y hermanas, hay una verdad que debemos escuchar con mucha seriedad. Lo que no se sana, tarde o temprano, empieza a gobernar. Una herida que no se mira, no desaparece. Un silencio que se prolonga demasiado, no siempre protege la paz. Un resentimiento que se guarda en el corazón, no se queda quieto. Una casa que aprende a funcionar sin amor puede seguir de pie por fuera, pero por dentro empieza a perder vida. Lo peligroso no es solamente tener un problema familiar. Todas las familias enfrentan dificultades. Lo peligroso es acostumbrarse a vivir con el problema como si ya no hubiera nada que hacer. Lo peligroso es llamar normal a la distancia. Lo peligroso es llamar carácter a la dureza. Lo peligroso es llamar prudencia al miedo. Lo peligroso es llamar paz a un silencio donde nadie se atreve a hablar. Lo peligroso es llegar a un punto en que el alma ya no espera nada, ya no pide nada, ya no intenta nada. Una familia no se enfría de un día para otro. Muchas veces se enfría lentamente. Primero, se deja de conversar con profundidad. Después, se empieza a responder con frases cortas. Luego se evita tocar ciertos temas. Más tarde cada uno se encierra en su mundo. Y un día, sin saber exactamente cuándo ocurrió, las personas que antes se buscaban ahora solo conviven. Ya no se hieren con grandes gritos, pero tampoco se encuentran con verdadero amor. Ya no discuten tanto, pero no porque haya paz, sino porque ya se cansaron de intentarlo. Y eso es muy grave, queridos hermanos, porque cuando una casa se acostumbra a la distancia empieza a parecer descanso. Uno dice, mejor no digo nada, mejor no pregunto, mejor no insisto, mejor cada quien en lo suyo. Pero esa aparente tranquilidad puede estar escondiendo una renuncia profunda. Ya no se lucha por el encuentro, ya no se busca el diálogo, ya no se intenta comprender, ya no se cree que algo pueda cambiar. Y cuando una familia pierde la esperanza de sanar, el enemigo ha ganado mucho terreno sin hacer ruido. No pases por alto esta verdad. Una casa puede seguir funcionando y, sin embargo, estar espiritualmente paralizada. Se pagan las cuentas, se prepara la comida, se cumplen los horarios, se saludan por costumbre, se celebran fechas, se toman fotografías. Pero debajo de todo eso puede haber heridas no habladas, perdones retenidos, conversaciones pendientes, ternura perdida, cansancio emocional y una oración que se fue apagando poco a poco. Si no dejamos que Cristo entre en esas zonas, el orgullo se vuelve dueño de la casa.
Y cuando el orgullo gobierna, nadie quiere dar el primer paso. Todos esperan que el otro cambie primero. El esposo espera que la esposa reconozca. La esposa espera que el esposo se dé cuenta. Los padres esperan que los hijos entiendan. Los hijos esperan que los padres pidan perdón. Los hermanos esperan que alguien los busque. Cada uno guarda su razón como si fuera un tesoro, pero mientras cada uno defiende su razón, la comunión se debilita. El orgullo siempre promete protegernos, pero termina aislándonos. Nos dice, no pidas perdón, porque parecerás débil. Nos dice, no llames, porque la otra persona debería llamarte primero. Nos dice, no muestres ternura, porque pueden rechazarte. Nos dice, no reconozcas tu parte, porque perderás autoridad. Pero el orgullo no construye hogar. El orgullo levanta muros. El orgullo deja a las personas solas dentro de sus propias razones. Y si no cambiamos, el resentimiento también comienza a crecer. Al principio es solo un recuerdo doloroso. Después se convierte en una interpretación de todo. La persona ya no escucha lo que el otro dice, sino lo que su herida le hace escuchar. Ya no mira el gesto presente, sino la deuda pasada. Ya no responde al momento actual, sino a todo lo que viene acumulando. Entonces, una conversación pequeña se vuelve una explosión grande, porque no se está discutiendo solo por lo que acaba de pasar, sino por todo lo que nunca fue sanado. El resentimiento es peligroso porque convierte la memoria en cárcel. Uno vuelve una y otra vez a la misma escena. La repasa, la explica, la justifica, la defiende. Y sin darse cuenta, esa herida empieza a ocupar el lugar que debería ocupar Dios. Ya no se consulta primero al Señor. Se consulta al dolor. Ya no se responde desde la fe. Se responde desde la deuda emocional. Ya no se busca lo que salva. Se busca lo que confirma que uno tenía razón. Pero escucha bien esto. Tener razón no siempre sana. A veces puedes tener razón y seguir sin paz. Puedes demostrar que te hirieron y seguir esclavo de la herida. Puedes ganar una discusión y perder ternura. Puedes dejar claro que el otro falló y aún así quedarte con el corazón amargo. Por eso Cristo no viene solamente a decir quién tuvo razón. Cristo viene a salvar lo que se está perdiendo dentro de nosotros. Si no cambiamos, también la ansiedad puede consumir la vida familiar. Una casa gobernada por la ansiedad vive siempre anticipando desgracias. Todo se vuelve urgencia. Todo se vuelve amenaza. Todo se vuelve presión. Se habla con impaciencia. Se decide desde el miedo. Se responde rápido y mal. Se duerme poco. Se piensa demasiado. Se revisa el teléfono como si la paz dependiera de una notificación. Se controla a los demás como si el amor pudiera asegurarse por vigilancia. Y una persona ansiosa puede terminar agotando a quienes ama, no porque quiera hacer daño, sino porque su miedo se vuelve ambiente. Los hijos respiran esa tensión. El matrimonio respira esa presión. Los padres ancianos sienten esa prisa. La casa se vuelve un lugar donde todos están en alerta. Y cuando una casa pierde la calma interior, hasta las cosas pequeñas se vuelven pesadas. Si no cambiamos, podemos transmitir heridas a quienes vienen detrás. Esto es muy serio. A veces creemos que nuestras reacciones solo nos afectan a nosotros, pero no es así. Los hijos aprenden viendo cómo hablamos, cómo callamos, cómo pedimos perdón o cómo evitamos pedirlo. Aprenden si la fe es algo vivo o solo una costumbre. Aprenden si el domingo es de Dios o solo un día más. Aprenden si la mesa es lugar de encuentro o de tensión. Aprenden si el amor se expresa o se supone. Aprenden si los conflictos se enfrentan con humildad o se esconden hasta que explotan. Un hijo que crece viendo que nadie pide perdón puede creer que pedir perdón es humillarse.
Un hijo que crece viendo que todo se resuelve con gritos puede aprender a gritar. Un hijo que crece viendo que la oración no tiene lugar en la casa puede pensar que Dios es solo una idea para momentos especiales. Un hijo que crece viendo a sus padres vivir juntos, pero emocionalmente lejos, puede confundir convivencia con amor. Por eso, sanar la casa no es un asunto pequeño. Es también una responsabilidad espiritual con quienes nos miran. Y aquí debemos decir algo con claridad. Si seguimos postergando lo esencial, un día podemos descubrir que algunas oportunidades no vuelven igual. Una conversación que hoy podría abrir camino, mañana puede ser más difícil. Una llamada que hoy podría consolar, mañana puede llegar tarde. Un perdón que hoy podría ablandar el corazón, mañana puede encontrarlo más cerrado. Un hijo que hoy todavía espera ser escuchado, mañana puede acostumbrarse a no contar nada. Un matrimonio que hoy todavía siente dolor porque todavía importa, mañana puede caer en una indiferencia más fría. No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir despiertos. La palabra de Dios no nos alerta para angustiarnos, sino para salvarnos. Nos dice, no pospongas lo esencial. No dejes que la herida se haga raíz. No dejes que el orgullo se siente a la mesa. No dejes que la oración desaparezca de tu casa. No dejes que la frialdad parezca normal. No dejes para después el amor que hoy puedes expresar. También hay un peligro espiritual cuando no cambiamos. Podemos seguir teniendo apariencia religiosa, pero con el corazón lejos. Podemos ir a misa y volver a casa igual de duros. Podemos escuchar la palabra y usarla para pensar en lo que otros deberían corregir, pero no en lo que Dios quiere tocar en nosotros. Podemos pedir bendiciones, pero no conversión. Podemos decir, Señor, danos paz, mientras alimentamos pensamientos de división. Podemos rezar con los labios y resistirnos con el corazón, y una fe así se vuelve frágil, porque la fe que no entra en la vida concreta se queda superficial. La fe que no transforma la manera de hablar, de perdonar, de escuchar, de amar y de pedir perdón, se va volviendo costumbre sin fuerza. No porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros no le abrimos espacio real. Queremos un Cristo que nos consuele, pero no siempre queremos un Cristo que nos corrija. Queremos que bendiga nuestra casa, pero no siempre queremos que ordene nuestras actitudes. Quédate con esta frase. No hay verdadera bendición sin apertura a la conversión. Dios puede bendecir una casa, pero esa bendición necesita corazones disponibles. Dios puede sanar una familia, pero alguien debe empezar a dejar de alimentar la herida. Dios puede devolver la paz, pero alguien debe abrir la puerta a la verdad. Dios puede reunir lo dividido, pero alguien debe renunciar a ser instrumento de división. Si no cambiamos, la casa puede llenarse de cosas y vaciarse de presencia. Puede haber más comodidad y menos comunión, más pantallas y menos mirada, más ruido y menos escucha, más mensajes y menos encuentro, más actividad y menos oración, más opiniones y menos humildad, más apariencia y menos verdad. Y cuando eso pasa, el alma se seca lentamente. Pero todavía estamos a tiempo. Esa es la esperanza grande de esta palabra. Si Dios te permite escuchar esto hoy, no es para decirte que todo está perdido. Es para recordarte que todavía hay una puerta que se puede abrir. Todavía hay una conversación que puede prepararse con oración. Todavía hay un perdón que puede comenzar. Todavía hay un gesto que puede romper una distancia. Todavía hay una mesa que puede volver a ser lugar de encuentro. Todavía hay un corazón que puede ablandarse. Todavía hay una casa que puede recibir a Cristo. No esperes a que todo se rompa para valorar lo que Dios te confió. No esperes a que alguien se aleje completamente para buscarlo.
No esperes a que el cansancio se convierta en indiferencia. No esperes a que la fe de tu casa se apague para volver a orar. No esperes a que el orgullo destruya lo que el amor todavía puede salvar. Hay palabras que deben decirse a tiempo. Hay abrazos que deben darse a tiempo. Hay perdones que deben pedirse a tiempo. Hay cambios que deben comenzar hoy. Querido hermano, querida hermana, el Señor no te está pidiendo que soluciones toda tu vida en un instante. No te está pidiendo que controles la respuesta de los demás. No te está pidiendo que cargues solo con toda la familia. Pero sí te pide que no ignores lo que ya te mostró. Sí te pide que no sigas llamando normal a lo que está apagando tu alma. Sí te pide que no dejes que la casa se acostumbre a vivir sin su presencia. Sí te pide que hagas tu parte con humildad. Tal vez tu parte hoy sea orar con más verdad. Tal vez sea pedir perdón. Tal vez sea dejar de hablar mal de alguien de la casa. Tal vez sea escuchar antes de defenderte. Tal vez sea volver a la Eucaristía con el corazón abierto. Tal vez sea hacer una llamada. Tal vez sea poner un límite sano. Tal vez sea dejar de controlar. Tal vez sea reconocer: yo también he contribuido a esta distancia. Tal vez sea decir: Señor, no quiero seguir igual. Porque si nada cambia, todo puede seguir enfriándose. Pero si una persona se abre a Dios, algo puede empezar a encenderse. No subestimes lo que Cristo puede hacer con un corazón disponible. Una casa entera puede recibir luz por la humildad de una persona. Una conversación puede cambiar el ambiente. Una oración puede abrir camino. Una decisión pequeña puede detener un deterioro grande. Un acto de amor puede ser la primera piedra de una restauración. Hoy la palabra nos despierta con amor. No para asustarnos, sino para llamarnos. No para decirnos que nuestra familia no tiene esperanza, sino para decirnos que la esperanza necesita ser acogida. No para condenar nuestras heridas, sino para impedir que sigan gobernando. No para exigir perfección, sino para pedir conversión. Señor, no permitas que nos acostumbremos a vivir lejos estando cerca. No permitas que llamemos paz a lo que es silencio herido. No permitas que llamemos prudencia a lo que es miedo. No permitas que el orgullo tenga más autoridad que tu palabra. No permitas que nuestra casa funcione sin amor, que nuestra fe se vuelva apariencia, que nuestra oración no transforme nuestras actitudes. Danos la gracia de despertar a tiempo. Danos la humildad de reconocer lo que necesita cambiar. Danos valentía para no postergar lo esencial. Danos un corazón dócil para recibir tu corrección como misericordia. Y danos la esperanza de creer que, si tú entras en nuestra casa, todavía puede levantarse lo que parecía perdido. Queridos hermanos y hermanas, hay preguntas que no se responden rápido. Hay preguntas que no están hechas para llenar la mente, sino para abrir el corazón. Hay preguntas que llegan como una luz suave, pero firme, y nos invitan a mirar lo que hemos evitado durante mucho tiempo. No para condenarnos, no para aplastarnos, no para hacernos sentir indignos, sino para despertarnos delante de Dios. Porque muchas veces pedimos paz, pero no nos detenemos a preguntar qué está robando esa paz. Pedimos unidad, pero no revisamos qué actitudes nuestras siguen alimentando la división. Pedimos sanación, pero no queremos tocar la herida. Pedimos que Dios bendiga la casa, pero no siempre le permitimos entrar en las habitaciones interiores donde guardamos miedo, orgullo, resentimiento, cansancio y silencios acumulados. Por eso hoy, delante del Señor, pregúntate con sinceridad: ¿qué parte de mi casa necesita luz? No pienses solo en las paredes, en los problemas visibles, en las personas que tú crees que deberían cambiar. Pregunta más hondo: ¿qué parte de mi manera de vivir en familia necesita ser tocada por Cristo? ¿Qué ambiente se ha vuelto pesado?
¿Qué conversación se ha vuelto imposible? ¿Qué tema todos rodean, pero nadie se atreve a poner sobre la mesa? ¿Qué herida hemos aprendido a disimular con rutina? Y después pregúntate, ¿qué parte de mi corazón está dividida? ¿Dónde digo que confío en Dios, pero vivo dominado por el miedo? ¿Dónde digo que quiero paz, pero sigo alimentando pensamientos de guerra? ¿Dónde digo que quiero perdonar, pero sigo entrando cada día en la memoria de lo que me hicieron? ¿Dónde digo que quiero amar, pero me protejo tanto que ya casi nadie puede acercarse a mí? No respondas con prisa. Deja que estas preguntas bajen despacio. A veces la respuesta verdadera no aparece en la primera reacción, porque la primera reacción suele defenderse. El orgullo responde rápido. El miedo responde rápido. La herida responde rápido. Pero el corazón que quiere escuchar a Dios necesita detenerse, respirar, callar un momento y decir, Señor, muéstrame la verdad que yo solo no quiero mirar. Pregúntate también, ¿qué estoy sosteniendo con demasiada fuerza? Tal vez estás sosteniendo una preocupación como si todo dependiera de ti. Tal vez estás sosteniendo una culpa que Dios ya quiere sanar. Tal vez estás sosteniendo una relación con miedo a perderla, pero sin libertad para amarla bien. Tal vez estás sosteniendo tu imagen, tu orgullo, tu necesidad de tener razón. Tal vez estás sosteniendo una versión de la historia donde tú nunca tienes responsabilidad y los demás siempre son los culpables. Y aquí la palabra se vuelve más profunda. ¿Qué estoy intentando controlar? Porque todavía no he aprendido a confiar. ¿Estoy controlando a mis hijos porque tengo miedo de que se pierdan? ¿Estoy controlando a mi esposo, a mi esposa, porque tengo miedo de ser herido otra vez? ¿Estoy controlando cada detalle de la casa porque por dentro me siento inseguro? ¿Estoy controlando la imagen que los demás tienen de mí porque no he descansado en el amor de Dios? No para condenarte, sino para despertar. ¿Qué miedo está detrás de tus reacciones? Porque a veces no reaccionamos solo al presente. Reaccionamos desde una historia. Reaccionamos desde una herida antigua. Reaccionamos desde un abandono que no sanó. Reaccionamos desde una traición que nos marcó. Reaccionamos desde una infancia donde tuvimos que ser fuertes. Reaccionamos desde una decepción que nunca llevamos verdaderamente a la oración. Pregúntate, cuando me enojo, ¿qué estoy defendiendo? Cuando me callo, ¿qué estoy escondiendo? Cuando respondo con dureza, ¿qué parte de mí está herida? Cuando necesito tener siempre la última palabra, ¿qué inseguridad estoy intentando cubrir? Cuando me alejo de alguien, ¿lo hago por prudencia o por miedo? Cuando digo, ya no me importa, ¿es verdad? ¿O es una forma de proteger un corazón que todavía duele? Quédate un momento con esta pregunta. ¿Estoy buscando a Dios? ¿O solo busco que Dios me resuelva algo? Porque no es lo mismo. A veces buscamos a Dios como quien busca una solución rápida. Queremos que calme un problema, que cambie a una persona, que abra una puerta, que quite una carga. Y Dios puede hacerlo. Dios escucha, Dios actúa, Dios sostiene. Pero la fe madura no busca solamente los beneficios de Dios, busca a Dios mismo. Entonces pregúntate, ¿quiero que Cristo reine en mi casa o solo quiero que arregle lo que me incomoda? ¿Quiero que Cristo transforme mi corazón o solo quiero que los demás cambien para que yo me sienta mejor? ¿Quiero una paz que nazca de la verdad o solo una calma superficial para no tocar nada? ¿Quiero conversión o solo alivio? ¿Quiero obedecer o solo sentirme consolado? Estas preguntas pueden incomodar, pero esa incomodidad puede ser gracia, porque una fe que nunca se deja preguntar puede volverse costumbre. Una oración que nunca nos cambia puede volverse sonido.
Una misa que no llega a la casa puede volverse rutina. Una devoción que no transforma nuestra manera de amar puede quedarse en apariencia. Y Dios no quiere una fe de apariencia. Quiere una fe que baje al tono de nuestra voz, a nuestras decisiones, a nuestras prioridades, a nuestros silencios, a nuestra manera de pedir perdón. Pregúntate, ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en mi vida y en mi familia? ¿Es el centro o es una opción cuando sobra tiempo? ¿Voy al altar para encontrarme con Cristo o solo por costumbre? ¿Recibo la palabra de Dios como luz para mi vida o como un mensaje que otros deberían escuchar? ¿Salgo de la misa con más deseo de amar o vuelvo igual de duro, igual de impaciente, igual de cerrado? Y si tienes familia, pregúntate, ¿qué están aprendiendo los míos al verme vivir la fe? ¿Aprenden que Dios es prioridad o que Dios siempre puede esperar? ¿Aprenden que la oración sostiene la casa o que solo acudimos a Dios cuando ya no sabemos qué hacer? ¿Aprenden que pedir perdón es cristiano o que el orgullo vale más que la reconciliación? ¿Aprenden que la verdad se dice con caridad o que las palabras se usan como armas? Tal vez esta pregunta duele, pero puede salvar. ¿He sido puente o muro en mi casa? ¿Mis palabras acercan o alejan? ¿Mi presencia trae paz o tensión? ¿Mis silencios permiten respirar o castigan? ¿Mi manera de corregir levanta o humilla? ¿Mi manera de recordar el pasado ayuda a sanar o mantiene abierta la herida? ¿Estoy colaborando con la paz que pido o estoy contradiciendo con mis actitudes la oración que hago? No te preguntes esto para hundirte en culpa. La culpa sin Dios paraliza. La verdad con Dios libera. Cuando el Señor muestra algo, no lo muestra para decirte, mira qué mal estás. Lo muestra para decirte, hijo, hija, aquí quiero entrar, aquí quiero sanar, aquí quiero enseñarte una forma nueva de vivir. Pregúntate también, ¿qué conversación estoy posponiendo? ¿A quién necesito llamar? ¿A quién necesito escuchar sin defenderme? ¿A quién debo pedir perdón? ¿A quién debo decirle con amor una verdad que llevo demasiado tiempo guardando? ¿Qué persona de mi familia se está sintiendo sola mientras yo sigo ocupado? ¿Qué relación necesita menos orgullo y más humildad? ¿Qué herida necesita dejar de ser tema de pensamiento y convertirse en oración? A veces no hablamos porque creemos que no es el momento. Y puede ser verdad. Hay momentos en los que conviene esperar, orar, calmar el corazón. Pero también puede ocurrir que llevemos meses o años diciendo, no es el momento, porque en realidad tenemos miedo. Entonces pregúntate, ¿estoy esperando el momento de Dios o estoy usando la espera como excusa? ¿Estoy callando por prudencia o por comodidad? ¿Estoy evitando una conversación para no herir o para no quedar expuesto? Y si debes hablar, pregúntate, ¿cómo quiere Dios que hable? ¿Desde qué espíritu voy a decir esa verdad? ¿Desde el amor o desde la rabia? ¿Desde la humildad o desde la necesidad de ganar? ¿Desde el deseo de sanar o desde el deseo de que el otro se sienta culpable? ¿Voy a hablar después de orar o voy a descargar lo que llevo acumulado? ¿Estoy dispuesto también a escuchar lo que el otro tenga que decirme? Esta pregunta es muy importante. ¿Quiero reconciliación o solo quiero que me den la razón? Porque a veces decimos que queremos paz, pero en realidad queremos que el otro admita todo exactamente como nosotros lo vemos. Queremos que reconozca, que se disculpe, que entienda, que cambie, que repare. Y quizá muchas de esas cosas sean necesarias. Pero si mi corazón solo busca vencer, la conversación no será camino de sanación, será tribunal. Y Cristo no quiere convertir tu casa en un tribunal. Quiere convertirla en un lugar donde la verdad y la misericordia puedan encontrarse. Pregúntate con sinceridad, ¿a quién sigo mirando solo desde su error? ¿A quién he reducido a lo que me hizo?
¿A quién ya no le concedo la posibilidad de cambiar? ¿A quién castigo con mi distancia? ¿A quién sigo cobrando una deuda emocional, aunque ya no lo diga con palabras? ¿Estoy dispuesto a permitir que Dios también trabaje en esa persona a su manera y a su tiempo? Y también, ¿qué parte de mi pasado sigue decidiendo mi presente? ¿Estoy respondiendo a mi familia actual desde heridas antiguas? ¿Estoy tratando a mis hijos desde miedos que vienen de mi propia historia? ¿Estoy exigiendo a mi esposo o a mi esposa que repare dolores que nacieron antes de esa relación? ¿Estoy interpretando cada silencio como abandono porque alguna vez fui abandonado? ¿Estoy reaccionando con dureza porque aprendí que mostrar vulnerabilidad era peligroso? Querido hermano, querida hermana, no tengas miedo de estas preguntas. Dios no entra en tu historia con violencia, entra con verdad y misericordia. Él sabe que detrás de muchas reacciones hay heridas, sabe que detrás de muchos silencios hay miedo, sabe que detrás de mucha dureza hay cansancio, sabe que detrás de mucho control hay inseguridad, pero también sabe que no puedes vivir para siempre gobernado por eso. Por eso, hoy te pregunta, ¿quieres ser sanado de verdad? No solo aliviado, no solo distraído, no solo consolado por un momento, sanado de verdad. ¿Quieres que Cristo toque la raíz? ¿Quieres que entre en esa memoria? ¿Quieres que ilumine esa forma de amar? ¿Quieres que te enseñe a hablar distinto, a escuchar distinto, a perdonar distinto, a vivir la fe de una manera más real? Y tal vez dentro de ti aparece otra pregunta. ¿Y si no puedo? Si no puedes solo, esa es precisamente la razón para acudir a Dios. Nadie sana su corazón solo con fuerza de voluntad. Nadie reconstruye una casa solo con buenas intenciones. Nadie vence el orgullo solo repitiendo que debe ser humilde. Necesitamos gracia. Necesitamos Espíritu Santo. Necesitamos Eucaristía. Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos oración verdadera. Necesitamos, a veces, pedir ayuda. Necesitamos reconocer que la autosuficiencia nos salva. Pregúntate finalmente, ¿qué paso pequeño me está pidiendo Dios hoy? No mañana, no cuando todo esté perfecto. Hoy, ¿me pide orar por mi familia sin juzgarla? ¿Me pide dejar de alimentar una conversación que divide? ¿Me pide acercarme a alguien? ¿Me pide pedir perdón? ¿Me pide escuchar? ¿Me pide poner un límite sano? ¿Me pide volver a misa con más conciencia? ¿Me pide apagar el teléfono y mirar a los ojos? ¿Me pide visitar a alguien que he olvidado? ¿Me pide bendecir mi casa con una oración sencilla? No necesitas resolver toda tu vida hoy, pero sí puedes dar un paso verdadero. Y a veces un paso verdadero vale más que 1000 pensamientos. Un paso de humildad, un paso de oración, un paso de perdón, un paso de silencio prudente, un paso de palabra valiente, un paso de confianza, un paso hacia Cristo. Señor, delante de estas preguntas, no quiero esconderme, no quiero defenderme, no quiero responder desde el orgullo. Quiero dejar que tu luz me muestre lo que necesita ser sanado. Muéstrame dónde tengo miedo. Muéstrame dónde he cerrado el corazón. Muéstrame dónde he herido. Muéstrame dónde he callado por cobardía. Muéstrame dónde he hablado sin amor. Muéstrame dónde mi casa necesita volver a ti. Y dame, Señor, una gracia sencilla pero poderosa, la gracia de empezar por mí. No para cargar con todo, no para sentirme culpable de todo, sino para no seguir esperando pasivamente que la paz llegue sin mi conversión. Hazme instrumento de tu paz en mi casa. Hazme puerta abierta. Hazme palabra humilde. Hazme presencia serena. Hazme corazón disponible. Porque cuando una persona se deja preguntar por Dios, ya ha comenzado una obra nueva. Y tal vez hoy, mientras escuchas estas preguntas, el Señor ya está tocando una puerta interior. No la cierres.
No cambies de tema, no apagues esa luz, déjala entrar, porque esa pregunta que hoy incomoda puede ser la misma que mañana abra el camino de la paz. Queridos hermanos y hermanas, imaginemos una casa sencilla, una casa como tantas. No una casa perfecta, no una casa de revista, no una casa donde todo está siempre en orden, sino una casa real. Una casa con platos en la cocina, con ropa doblada a medias, con una mesa donde algunas veces hubo risas, con fotografías antiguas en una pared, con una silla que alguien suele ocupar, con habitaciones donde cada uno guarda no solo sus cosas, sino también sus silencios. En esa casa vive una familia que por fuera parece normal. Nadie diría, al pasar por la calle, que allí dentro hay una herida. Las ventanas se abren por la mañana. La luz entra. Se oyen pasos. Alguien prepara café. Alguien sale a trabajar. Alguien revisa el teléfono. Alguien pregunta por una llave, por un documento, por una compra pendiente. Todo parece continuar, pero quienes viven dentro saben que algo cambió. No hubo una gran ruptura visible. No hubo una despedida dramática. No hubo una frase definitiva que dijera, hasta aquí llegamos. Fue algo más lento. Una conversación que se evitó. Una disculpa que no llegó. Una mirada que se volvió fría. Una palabra que se dijo con dureza y después nadie reparó. Un silencio que al principio parecía prudente, luego se volvió costumbre y finalmente se convirtió en muro. En esa casa había una mesa. Durante años, esa mesa había sido lugar de encuentro. Allí se compartía la comida, se hablaba del día, se escuchaban historias pequeñas, se discutía a veces, se reía a veces, se hacían planes. Pero poco a poco, la mesa cambió. Los cuerpos seguían sentándose alrededor, pero los corazones ya no llegaban completos. Uno miraba el teléfono, otro respondía con monosílabos, otro se levantaba rápido, otro fingía no notar la tensión. Había comida, pero faltaba comunión. Había cercanía física, pero distancia interior. En una de las habitaciones, sobre una mesa de noche, había un teléfono. Y ese teléfono se volvió símbolo de una lucha profunda. La persona que lo miraba sabía que debía hacer una llamada. No una llamada cualquiera. Una llamada pendiente desde hacía mucho tiempo. Tal vez a un padre. Tal vez a una madre. Tal vez a un hijo. Tal vez a un hermano. Tal vez a alguien de quien se alejó después de una herida. Cada noche miraba el teléfono y pensaba, mañana lo hago. Pero mañana llegaba. Y otra vez no llamaba. ¿Por qué no llamaba? No porque no importara. A veces no llamamos precisamente porque importa demasiado. No llamamos porque tenemos miedo de no ser recibidos. Miedo de escuchar una voz fría. Miedo de que nos reprochen. Miedo de quebrarnos al primer saludo. Miedo de descubrir que el otro ya no espera nada. Miedo de tener que pedir perdón. Miedo de que la conversación abra una herida que hemos intentado mantener cerrada. Y así el teléfono permanecía allí, como una puerta que podía abrirse, pero que nadie se atrevía a cruzar. Tal vez esta imagen se parece más a tu vida de lo que imaginas. Tal vez tú también tienes un teléfono que no te atreves a usar. Tal vez no es literalmente un teléfono. Tal vez es una conversación. Tal vez es una visita. Tal vez es una carta. Tal vez es una palabra. Tal vez es un abrazo. Tal vez es una oración que llevas mucho tiempo postergando. Hay cosas que parecen pequeñas desde fuera, pero por dentro pesan como una montaña. En aquella casa todos esperaban algo, pero nadie lo decía. La madre esperaba que alguien se sentara a hablar con ella sin prisa. El padre esperaba poder decir que estaba cansado sin sentirse débil. El hijo esperaba que lo escucharan sin corregirlo inmediatamente. La hija esperaba una disculpa que nunca llegaba. El abuelo esperaba una llamada.
El matrimonio esperaba que el otro rompiera primero el hielo. Cada uno esperaba algo, pero como nadie se atrevía a hablar, la espera se convirtió en distancia. Y aquí aparece una de las grandes tristezas de muchas familias. Todos necesitan amor, pero muchos no saben pedirlo. Todos necesitan ser escuchados, pero muchos se defienden antes de abrir el corazón. Todos quieren paz, pero pocos se atreven a dar el primer paso. Todos quieren que algo cambie, pero cada uno espera que empiece el otro. Un día, en esa casa, ocurrió algo sencillo. No fue un milagro espectacular. No se abrió el cielo con señales visibles. No apareció una solución inmediata para todos los problemas. Simplemente, una persona se quedó sola en la cocina después de la comida. La mesa estaba casi vacía. Quedaban algunos platos. Había una silla corrida. El silencio pesaba. Y esa persona, cansada de fingir que todo estaba bien, puso las manos sobre la mesa y dijo en voz baja: «Señor, no podemos seguir así». Esa oración fue pequeña, pero verdadera. Y a veces Dios comienza precisamente allí, no cuando tenemos un discurso perfecto, sino cuando por fin dejamos de escapar. «Señor, no podemos seguir así». Esa frase puede ser el principio de una resurrección, porque mientras una familia siga diciendo «no pasa nada», la herida permanece escondida. Pero cuando alguien delante de Dios se atreve a decir «esto necesita tu luz», ya se ha abierto una puerta. La persona respiró hondo, miró el teléfono, lo tomó, dudó, lo dejó otra vez, caminó por la cocina, volvió a tomarlo, y en ese momento comenzó la verdadera batalla. No era una batalla contra la otra persona, era una batalla contra el orgullo, contra el miedo, contra la vieja costumbre de postergar, contra esa voz interior que decía: «No lo hagas, espera, que llame el otro, tú no tienes por qué ceder». Pero había otra voz más suave, más profunda, más parecida a Dios. Una voz que decía: «No esperes a que el amor se enfríe más. No esperes a que la distancia se vuelva normal. No esperes a que una oportunidad se pierda. Haz tu parte. No controlas la respuesta del otro, pero sí puedes ofrecer una palabra desde la humildad». Y entonces llamó. El teléfono sonó. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada tono parecía tocar una herida. El corazón latía rápido. La mente preparaba defensas. Pensaba qué decir si respondían con dureza, qué hacer si no contestaban, cómo protegerse si la conversación salía mal. Pero antes de que pudiera ordenar todo, alguien contestó. Al principio solo hubo silencio. Un silencio incómodo, largo, frágil. Y después una voz dijo: «Hola». Nada más. Pero en ese hola había años de distancia, recuerdos, heridas, orgullo, nostalgia, deseo de volver, miedo de acercarse. La persona que llamó pudo haber empezado reclamando. Pudo haber dicho: «Tú nunca me buscaste». Pudo haber sacado la lista de dolores. Pudo haber convertido la llamada en juicio. Pero algo dentro, quizá la gracia de Dios, le permitió comenzar de otra manera. Dijo simplemente: «No quiero seguir lejos». Qué frase tan pequeña y tan poderosa. No quiero seguir lejos. No significa que todo esté resuelto. No significa que no haya heridas. No significa que no sea necesario hablar de la verdad. No significa negar lo que pasó. Pero significa que el amor está intentando abrir una puerta. Significa que la persona ya no quiere que el orgullo tenga la última palabra. Significa que alguien se atrevió a preferir el camino de Dios antes que la comodidad de la distancia. Del otro lado también hubo silencio, y luego una respiración quebrada. A veces las personas no lloran porque ya no les importa. A veces lloran porque les importó durante demasiado tiempo y no sabían cómo volver. A veces una sola frase humilde toca lo que muchos discursos no tocaron.
A veces una palabra dicha sin ataque permite que el otro baje la defensa. La conversación no fue perfecta. Ninguna conversación profunda suele serlo. Hubo pausas. Hubo momentos de dificultad. Hubo frases que salieron torpes. Hubo recuerdos que dolieron. Hubo necesidad de aclarar. Pero algo cambió. Ya no estaban peleando para ver quién tenía más razón. Estaban intentando encontrarse. Y cuando dos personas dejan de hablar como enemigos y empiezan a hablar como heridos que necesitan luz, Dios puede trabajar. No pases por alto esta verdad. Muchas veces el milagro no comienza cuando todos cambian, sino cuando alguien deja de defender su orgullo y ofrece una palabra humilde. Una casa puede esperar años una frase así. Un hijo puede esperar años un perdóname. Una madre puede esperar años un gracias. Un padre puede esperar años un te necesito. Un hermano puede esperar años un no quiero seguir lejos. Un matrimonio puede esperar años un hablemos, pero esta vez con amor. En esa casa, después de la llamada, nada quedó mágicamente perfecto. Pero la mesa ya no era exactamente la misma. El teléfono ya no era solo símbolo de miedo. Se había convertido en puente. La cocina ya no era solo lugar de cansancio. Se había vuelto altar de una oración sincera. El silencio ya no era solo muro. Había empezado a convertirse en espacio donde una palabra nueva podía nacer. Y quizá allí está la enseñanza para nosotros. A veces esperamos que Dios sane nuestra casa sin que nosotros movamos nada. Esperamos una señal extraordinaria, una emoción intensa, una intervención que cambie el corazón de todos los demás. Pero quizá Dios ya está actuando de una manera más sencilla y más exigente. Tal vez te está diciendo, toma el teléfono. Tal vez te está diciendo, siéntate a la mesa. Tal vez te está diciendo, pide perdón. Tal vez te está diciendo, escucha sin defenderte. Tal vez te está diciendo, vuelve a orar en tu casa. Tal vez te está diciendo, no esperes a que el otro dé el primer paso si yo te estoy pidiendo darlo a ti. Esto no significa aceptar abusos, ni exponerse a situaciones destructivas, ni negar heridas graves. Hay casos donde se necesitan límites, ayuda, acompañamiento, prudencia y protección. La reconciliación verdadera nunca debe confundirse con permitir que el mal continúe. Pero en muchas situaciones cotidianas, lo que mantiene paralizada una casa no es la prudencia, sino el orgullo. No es la protección, sino el miedo. No es la imposibilidad real, sino la falta de humildad para comenzar. Por eso debemos discernir delante de Dios. No toda puerta se abre de la misma manera. No toda conversación se tiene en el mismo momento. No toda herida se toca sin preparación. Pero sí hay una pregunta que todos podemos hacer. Señor, ¿cuál es el paso de amor que yo sí puedo dar hoy? Tal vez no puedes resolverlo todo. Tal vez no puedes obligar al otro a responder bien. Tal vez no puedes borrar años de distancia en una conversación. Pero sí puedes dejar de ser instrumento de frialdad. Sí puedes preparar tu corazón. Sí puedes orar. Sí puedes hablar con caridad. Sí puedes reconocer tu parte. Sí puedes dejar de alimentar la división. La casa de esta historia no es solo una casa imaginaria. Puede ser tu casa. Puede ser mi casa. Puede ser la casa de alguien que escucha esta palabra con lágrimas, porque sabe que hay una llamada pendiente, una mesa silenciosa, un perdón detenido, una puerta cerrada, una oración abandonada. Y Cristo no está lejos de esa casa. Cristo está en la cocina, donde alguien se siente cansado. Está en la mesa donde falta diálogo. Está en el teléfono que alguien mira con miedo. Está en el cuarto del hijo que no sabe hablar. Está en el corazón del padre que no sabe pedir ayuda. Está en la memoria de la madre que se siente sola. Está en el matrimonio que necesita volver a mirarse.
Pero Cristo no entra a la fuerza. Él llama. Y a veces llama usando una inquietud interior, una frase que no se va, una homilía que toca demasiado, una pregunta que incomoda, un recuerdo que vuelve, una necesidad de paz que ya no puedes ignorar. Tal vez esta palabra es una de esas llamadas de Cristo, no al teléfono de tu mano, sino a la puerta de tu corazón. Quédate con esta imagen, una casa esperando una palabra, una mesa esperando una conversación, un teléfono esperando valentía, una familia esperando que alguien deje entrar a Dios. Porque muchas veces la paz no llega primero como un sentimiento, llega como una decisión humilde, la decisión de no seguir alimentando el muro, la decisión de no responder desde la herida, la decisión de no dejar que el orgullo gobierne, la decisión de hacer una oración antes de hablar, la decisión de convertir una llamada en puente y no en juicio. Y cuando esa decisión se pone en manos de Dios, algo empieza a moverse. Tal vez pequeño, tal vez lento, tal vez casi invisible al principio, pero real. La gracia suele trabajar así, como una semilla, como una luz que empieza en una rendija, como una palabra que abre una puerta, como una llamada que no arregla todo, pero rompe la soledad, como una disculpa que no borra el pasado, pero inaugura un camino distinto. Querido hermano, querida hermana, tal vez hoy el Señor te está mostrando que tu casa no necesita más espera, sino más humildad. No necesita más orgullo, sino más oración. No necesita más silencios que castigan, sino palabras que sanan. No necesita más apariencia de normalidad, sino verdad con caridad. No necesita que todos tengan la razón, sino que Cristo vuelva a ocupar el centro. Imagínate por un momento esa mesa de tu casa bendecida por una palabra nueva. Imagínate esa habitación donde antes había distancia y ahora empieza a haber escucha. Imagínate ese teléfono que antes daba miedo y ahora se convierte en puente. Imagínate esa oración que vuelve a decirse en voz baja. Señor, entra en esta casa. Imagínate a Cristo caminando por los lugares cotidianos donde hubo tensión, tocando las sillas, las puertas, las miradas, los silencios, y diciendo, aquí también quiero traer paz. Esa paz no siempre llega sin lágrimas, no siempre llega sin conversaciones difíciles, no siempre llega sin reconocer errores, no siempre llega sin pedir ayuda, pero cuando viene de Dios, esa paz no es maquillaje, es sanación, no es olvido superficial, es gracia que transforma la memoria, no es silencio cobarde, es verdad reconciliada con amor. Por eso, antes de seguir, mira tu propia historia. ¿Cuál es el teléfono que no te atreves a usar? ¿Cuál es la mesa que necesita volver a ser lugar de encuentro? ¿Cuál es la palabra que tu casa lleva esperando demasiado tiempo? ¿Cuál es la oración que puede abrir una puerta? ¿Cuál es el primer paso que Dios te pide dar? No desde la presión, sino desde la paz. No esperes una familia perfecta para empezar a amar mejor. No esperes una conversación perfecta para decir una palabra humilde. No esperes sentirte completamente fuerte para pedir ayuda. No esperes que el otro sea perfecto para reconocer tu parte. No esperes que desaparezca todo miedo para obedecer a Dios. A veces la fe consiste en tomar el teléfono con manos temblorosas, respirar hondo y decir, Señor, habla tú conmigo. Y si hoy no puedes llamar, ora. Si hoy no puedes hablar, prepara el corazón. Si hoy no es prudente acercarte, pide luz. Si la herida es grave, busca ayuda sabia. Pero no te quedes inmóvil por orgullo. No conviertas el miedo en casa permanente. No dejes que la distancia se vuelva identidad. No permitas que la mesa de tu hogar olvide para siempre el lenguaje del encuentro. Porque una casa que espera una palabra
puede volver a respirar cuando alguien se atreve a dejar pasar la gracia. Y tal vez ese alguien, hoy, eres tú. Queridos hermanos y hermanas, después de mirar la casa, la mesa, el teléfono, los silencios y las heridas, llega un momento en que no podemos seguir hablando solo de lo que duele. Hay una verdad que debe levantarse en medio de todo esto como una lámpara encendida. Una verdad sencilla, pero capaz de cambiar la manera en que miramos nuestra familia, nuestra historia y nuestra responsabilidad delante de Dios. Quédate con esta frase. La paz no comienza cuando todos cambian. La paz comienza cuando Cristo vuelve al centro de tu corazón. Esta verdad puede parecer pequeña, pero si baja de la mente al alma, puede transformar muchas cosas. Porque durante mucho tiempo tal vez has pensado que solo tendrás paz cuando esa persona cambie, cuando te pidan perdón, cuando te respondan como tú esperas, cuando reconozcan tu dolor, cuando tu familia funcione como tú quisieras, cuando desaparezcan las tensiones, cuando todo esté en orden. Y claro, todos deseamos eso. Todos quisiéramos una casa sin heridas, una familia sin distancias, una mesa sin silencios pesados, una relación sin orgullo, una vida sin tormentas. Pero la paz de Cristo no espera a que todo afuera sea perfecto para empezar a nacer dentro. La paz de Cristo no depende de que todos reaccionen como tú deseas. No depende de que todas las conversaciones salgan bien. No depende de que el pasado quede completamente explicado. No depende de que el otro reconozca inmediatamente su parte. La paz de Cristo empieza cuando tú dejas de entregarle el centro de tu alma al miedo, al orgullo, al resentimiento y al control. Porque ese es el giro que Dios quiere hacer hoy en ti. No quiere que sigas viviendo como rehén de lo que los demás hagan o dejen de hacer. No quiere que tu paz dependa de una llamada, de una respuesta, de una disculpa, de una mirada, de un cambio ajeno. Dios quiere darte una paz más profunda, una paz que te permita amar sin perderte, hablar sin destruir, esperar sin desesperarte, perdonar sin negar la verdad, poner límites sin odio, reconocer tu parte sin caer en culpa y caminar sin que la herida siga gobernando cada paso. No pases por alto esta verdad. Cuando Cristo no ocupa el centro, cualquier cosa puede ocuparlo. Una herida puede ocupar el centro. Una persona puede ocupar el centro. Una preocupación puede ocupar el centro. Una deuda emocional puede ocupar el centro. El deseo de tener razón puede ocupar el centro. El miedo a perder puede ocupar el centro. Y cuando algo que no es Dios ocupa el centro, el alma pierde libertad. Por eso algunas personas no pueden descansar. No porque no tengan fe, sino porque su fe está rodeada de miedos que todavía mandan demasiado. Oran, pero siguen girando alrededor de la herida. Van a misa, pero siguen dejando que el orgullo decida cómo responder. Piden paz, pero siguen alimentando pensamientos que las encienden por dentro. Quieren amar, pero viven vigilando para no ser heridas otra vez. Y así el corazón se cansa, porque fue creado para tener a Dios en el centro, no para cargar como Dios aquello que lo destruye. La pregunta decisiva no es solamente ¿qué debe cambiar en mi casa? La pregunta más profunda es ¿quién está ocupando el centro de mi corazón? Porque si el centro lo ocupa Cristo, incluso una conversación difícil puede vivirse con otra luz. Si el centro lo ocupa Cristo, pedir perdón ya no parece derrota, sino camino de libertad. Si el centro lo ocupa Cristo, escuchar una corrección no destruye tu dignidad, sino que puede abrirte a la conversión. Si el centro lo ocupa Cristo, el silencio ya no tiene que ser castigo. Puede volverse prudencia. Y la palabra ya no tiene que ser arma. Puede volverse medicina. Pero si el centro lo ocupa el orgullo, todo se vuelve amenaza.
Una disculpa parece humillación. Una conversación parece juicio. Una diferencia parece ataque. Una corrección parece rechazo. Una espera parece abandono. Una herida antigua se convierte en filtro para interpretar todo. Y entonces uno ya no vive desde la realidad, sino desde el miedo que la herida dejó instalado. Querido hermano, querida hermana, tal vez hoy Dios no te está pidiendo que entiendas toda tu historia. Tal vez no te está pidiendo que resuelvas toda tu familia. Tal vez no te está pidiendo que tengas fuerza para todo. Tal vez hoy te está pidiendo algo más sencillo y más profundo: devolverle el centro. Devolverle el centro significa decir: Señor, esta herida no será mi Dios. Este miedo no será mi pastor. Este orgullo no será mi guía. Esta ansiedad no será mi dueña. Esta necesidad de control no ocupará tu lugar. Esta tristeza no tendrá la última palabra. Tú eres el centro. Tú eres el Señor. Tú eres quien debe ordenar mi corazón. Cuando Cristo vuelve al centro, no necesariamente cambia todo de inmediato, pero cambia el lugar desde donde tú miras todo. La persona que antes veías solo como amenaza, empiezas a verla también como alguien necesitado de misericordia. La conversación que antes evitabas por miedo, empiezas a prepararla con oración. El perdón que parecía imposible, empieza a parecer un camino, aunque sea lento. La llamada que postergabas empieza a convertirse en posibilidad. La casa que parecía perdida empieza a verse como un lugar donde Dios todavía puede trabajar. Y aquí está el punto de giro. Tú no puedes controlar la conversión de todos, pero sí puedes abrir tu corazón a la conversión que Dios te pide a ti. No puedes obligar a alguien a pedir perdón, pero sí puedes dejar de alimentar odio. No puedes forzar a todos a hablar, pero sí puedes preparar una palabra humilde. No puedes borrar el pasado, pero sí puedes dejar de vivir encadenado a él. No puedes sanar una casa entera con tus fuerzas, pero sí puedes permitir que Cristo haga de ti una puerta de paz. No confundas esto con cargar culpas que no son tuyas. No se trata de decir que todo depende de ti. No se trata de justificar el daño recibido. No se trata de permitir abusos ni de negar heridas graves. La fe verdadera también sabe poner límites, pedir ayuda, proteger la dignidad y decir: esto no puede seguir así. Pero incluso cuando necesitas poner límites, puedes hacerlo desde Cristo o desde la herida. Puedes hablar desde la paz o desde la rabia. Puedes alejarte con discernimiento o castigar con resentimiento. Puedes buscar verdad con caridad o usar la verdad para destruir. Por eso la frase vuelve a nosotros con fuerza. La paz no comienza cuando todos cambian. La paz comienza cuando Cristo vuelve al centro de tu corazón. Si esta verdad entra en tu vida, dejarás de esperar pasivamente a que todo afuera se acomode para empezar a vivir con Dios. Dejarás de decir: cuando mi familia cambie, entonces tendré paz. Dejarás de decir: cuando esa persona reconozca, entonces podré respirar. Dejarás de decir: cuando todo se resuelva, entonces volveré a orar. Y empezarás a decir: Señor, aún antes de que todo cambie, reina en mí. Antes de que llegue la respuesta, reina en mí. Antes de que el otro entienda, reina en mí. Antes de que la casa esté completamente sanada, comienza sanando mi manera de estar en ella. ¿Qué diferente sería una familia si una sola persona volviera a Cristo de verdad? No con una religiosidad de apariencia, sino con una fe que transforma el tono de voz. Una fe que se nota en la paciencia. Una fe que se nota en la humildad para pedir perdón. Una fe que se nota en la forma de escuchar. Una fe que se nota en la decisión de no hablar mal. Una fe que se nota en la capacidad de bendecir, de orar, de esperar, de servir, de corregir sin humillar. A veces
Pedimos grandes milagros y Dios empieza con una conversión pequeña. Pedimos que cambie toda la casa y Dios empieza tocando nuestra lengua. Pedimos que sane el matrimonio y Dios empieza pidiendo humildad para una conversación. Pedimos que vuelva la paz y Dios empieza mostrando que debemos dejar de responder desde el orgullo. Pedimos que nuestros hijos se acerquen y Dios empieza enseñándonos a escucharlos sin aplastarlos. Pedimos que alguien vuelva y Dios empieza pidiendo que dejemos de castigar con la distancia. Ese es el modo de Dios. Él entra en lo concreto. Él no se queda en frases bonitas. Él toca la vida real. Toca cómo hablas, cómo miras, cómo recuerdas, cómo perdonas, cómo esperas, cómo corriges, cómo callas, cómo amas. Tal vez la verdad que hoy debe despertarte es esta. Tu casa no necesita que ganes todas las discusiones. Necesita que Cristo gane espacio en tu corazón. Tu familia no necesita más orgullo defendido. Necesita más humildad ofrecida. Tu alma no necesita seguir repasando heridas. Necesita llevarlas al Señor. Tu paz no puede depender de que todo salga como tú quieres. Debe descansar en saber que Dios está contigo y que puedes hacer tu parte sin ocupar el lugar de Dios. Queridos hermanos, la paz verdadera no es pasividad. No es quedarse sin hacer nada. No es decir, que Dios lo arregle todo mientras yo sigo igual. La paz verdadera es una fuerza interior que nace cuando el corazón está ordenado en Dios. Desde esa paz puedes actuar mejor, puedes hablar mejor, puedes decidir mejor, puedes esperar mejor, puedes poner límites mejor, puedes pedir perdón mejor, puedes acercarte o tomar distancia con más claridad, porque ya no decides desde el miedo, sino desde la presencia del Señor. Y si hoy sientes que tu corazón todavía está lejos de esa paz, no te desesperes. La paz también se aprende. La paz se recibe. La paz se cultiva. La paz se pide. La paz comienza muchas veces con una oración sencilla. Señor, vuelve al centro. Yo te he dejado a un lado muchas veces. He dejado que mi miedo hable más fuerte que tu palabra. He dejado que mi orgullo gobierne mis respuestas. He dejado que mi ansiedad me robe la confianza. Pero hoy quiero devolverte tu lugar. Ese puede ser el inicio de un camino nuevo. No perfecto, pero verdadero. No sin luchas, pero con dirección. No sin heridas, pero con médico. No sin lágrimas, pero con esperanza. No sin conversaciones difíciles, pero con una luz que antes no estaba. Así que no esperes una casa perfecta para invitar a Cristo. Invítalo precisamente porque la casa necesita paz. No esperes un corazón perfecto para volver al Señor. Vuelve precisamente porque tu corazón necesita ser reunido. No esperes que todos cambien para empezar a cambiar tú. Empieza por abrir la puerta que sí está en tus manos. Porque cuando Cristo vuelve al centro, lo dividido puede empezar a reunirse. Lo herido puede empezar a sanar. Lo que parecía perdido puede recibir una nueva oportunidad. Y una casa que llevaba tiempo respirando cansancio puede comenzar, poco a poco, a respirar la paz de Dios. Queridos hermanos y hermanas, después de escuchar esta verdad, no podemos quedarnos solamente con una emoción. La palabra de Dios no viene solo para conmovernos por un momento, sino para movernos hacia una vida nueva. No basta con decir, qué bonito sería que mi casa tuviera paz. No basta con reconocer que hay heridas. No basta con sentir que Cristo debe volver al centro. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué paso concreto me está pidiendo el Señor? Porque la conversión verdadera casi siempre comienza con algo sencillo, pero real. No necesitas resolver toda tu vida hoy. No necesitas arreglar en una tarde lo que lleva años cansado. No necesitas cargar con la respuesta de todos, pero sí puedes dar un paso de verdad. Un paso pequeño, humilde,
posible. Un paso que diga, Señor, no quiero seguir igual. Empieza conmigo. El primer paso es detenerte antes de reaccionar. Parece algo pequeño, pero puede cambiar una conversación entera. Muchas heridas familiares crecen porque respondemos desde el impulso. Alguien dice algo y de inmediato contestamos con dureza. Alguien nos mira de cierta manera y ya interpretamos rechazo. Alguien guarda silencio y ya pensamos lo peor. Alguien toca un tema sensible y la herida toma el control de nuestra lengua. Por eso, antes de responder, detente. Respira. Di interiormente, Señor, pon tu paz en mi boca. No respondas mientras la rabia está mandando. No hables cuando tu único deseo es ganar. No escribas ese mensaje cuando tus dedos están obedeciendo al resentimiento. No tomes una decisión importante cuando tu corazón está lleno de miedo. A veces, el acto más espiritual de un día es guardar un minuto de silencio para no herir a alguien con una palabra que después costará mucho reparar. Pero detenerse no significa huir. Hay silencios santos, sí, pero también hay silencios que solo aplazan la verdad. Por eso el segundo paso es llamar por su nombre lo que realmente te está pasando. No digas solamente, estoy molesto. Pregúntate, ¿qué hay debajo de mi molestia? ¿Me siento ignorado? ¿Me siento poco valorado? ¿Me siento cansado de sostener todo? ¿Me duele que no me pidan perdón? ¿Tengo miedo de volver a confiar? ¿Estoy reaccionando a esta situación o a una herida más antigua? Cuando una persona no sabe nombrar su herida, termina culpando todo lo que aparece alrededor. Pero cuando empieza a decir la verdad delante de Dios, algo se ordena. Señor, esto me dolió. Señor, tengo miedo. Señor, estoy cansado. Señor, no sé cómo hablar. Señor, me cuesta perdonar. Esa oración es más profunda que muchas palabras perfectas porque nace de la verdad. El tercer paso es llevar el problema a la oración antes de llevarlo a la discusión. Muchas veces hacemos lo contrario. Primero discutimos, primero reclamamos, primero nos defendemos, primero acumulamos argumentos y solo después, cuando todo se complica, decimos, Señor, ayúdame. Pero el camino cristiano es distinto. Antes de hablar con esa persona, habla con Dios. Antes de tocar una herida, deja que Cristo toque tu intención. Antes de pedir una conversación, pide humildad. Antes de corregir, pide caridad. Antes de reclamar, pregunta si también tú debes pedir perdón. Una oración sencilla puede ser suficiente. Señor, no quiero hablar desde mi orgullo. No quiero usar la verdad como arma. No quiero callar por miedo. Muéstrame el momento, el tono y las palabras. Dame un corazón limpio para buscar la paz, no la victoria. Si haces esto, quizá la conversación no será fácil, pero tendrá otra luz. Ya no entrarás como juez. Entrarás como discípulo que también necesita gracia. El cuarto paso es hacer tu parte sin intentar ocupar el lugar de Dios. Esta frase es muy importante. Haz tu parte, pero no intentes ocupar el lugar de Dios. Tu parte puede ser pedir perdón, pero no puedes obligar al otro a perdonarte de inmediato. Tu parte puede ser hablar con amor, pero no puedes controlar cómo responderá la otra persona. Tu parte puede ser abrir una puerta, pero no puedes forzar a nadie a cruzarla. Tu parte puede ser sembrar paz, pero el crecimiento pertenece al Señor. Muchas personas se agotan porque quieren controlar no solo sus actos, sino también los procesos de los demás. Quieren que el hijo entienda ya, que el esposo cambie ya, que la esposa responda ya, que el hermano reconozca ya, que la familia sane ya. Pero los corazones no se gobiernan por presión. Se acompañan con verdad, amor, paciencia y oración. Dios sabe trabajar en tiempos que nosotros no controlamos. Hacer tu parte también significa reconocer tu responsabilidad sin cargar con lo que no te corresponde.
Hay personas que se culpan de todo y otras que no se culpan de nada. Ninguna de las dos actitudes viene de la verdad. Pregunta delante de Dios: Señor, ¿qué parte sí me corresponde? Tal vez te corresponde cambiar el tono. Tal vez te corresponde dejar de castigar con silencio. Tal vez te corresponde pedir perdón. Tal vez te corresponde poner un límite. Tal vez te corresponde dejar de justificar una reacción dañina. Tal vez te corresponde buscar ayuda. Tal vez te corresponde dejar de alimentar una conversación que divide. El quinto paso es soltar lo que no puedes controlar. Soltar no significa dejar de amar. Soltar no significa rendirse ante el mal. Soltar no significa abandonar a la familia. Soltar significa dejar de vivir como si todo dependiera de tu fuerza. Significa decir: Señor, yo haré lo que me toca, pero te entrego lo que no puedo cambiar. Entrego el corazón de mi hijo. Entrego la respuesta de mi esposo. Entrego el proceso de mi esposa. Entrego la conversación que me da miedo. Entrego la memoria que me duele. Entrego el resultado que no puedo asegurar. Esto puede parecer difícil, porque a veces sentimos que si soltamos, todo se perderá. Pero en realidad, muchas veces lo que llamamos sostener es controlar desde el miedo. Y lo que Dios nos pide soltar no es el amor, sino la ansiedad. No es la responsabilidad, sino la pretensión de ser salvadores. Solo Cristo salva. Nosotros acompañamos, amamos, corregimos, oramos, servimos, pedimos perdón, ponemos límites cuando es necesario, pero no somos Dios. El sexto paso es realizar hoy un gesto pequeño de paz. No lo dejes en teoría. No digas solamente: algún día hablaré, algún día llamaré, algún día cambiaré. Pregunta: ¿qué puedo hacer hoy? Tal vez hoy puedes enviar un mensaje que diga: he estado pensando en ti. Tal vez puedes llamar a tus padres. Tal vez puedes sentarte con tu esposo o tu esposa y decir: no quiero seguir hablando desde la herida. Tal vez puedes tocar la puerta del cuarto de tu hijo y decir: no vengo a regañarte, vengo a escucharte. Tal vez puedes apagar el teléfono durante la comida. Tal vez puedes pedir perdón por una frase. Tal vez puedes bendecir en silencio a alguien que te cuesta amar. No subestimes ese gesto. A veces, una familia no necesita un discurso largo. Necesita una señal de que alguien quiere comenzar de nuevo. Una palabra humilde puede ablandar un ambiente. Una escucha sincera puede abrir un corazón. Una oración compartida puede encender una luz. Una decisión de no responder con violencia puede detener una cadena de heridas. Pero hazlo sin exigir resultados inmediatos. Si haces un gesto de amor y el otro no responde como esperabas, no digas enseguida: no sirvió de nada. La gracia no siempre se ve en el momento. A veces una palabra queda sembrada. A veces una llamada mueve algo que tardará en expresarse. A veces un perdón ofrecido empieza a trabajar en silencio. A veces Dios usa un gesto pequeño para preparar un cambio más profundo. El séptimo paso es volver a la Eucaristía y a la vida espiritual con más verdad. Una casa no se sostiene solo con conversaciones humanas. Necesita gracia, necesita sacramento, necesita palabra de Dios, necesita oración, necesita un centro que no sea el cansancio, ni el dinero, ni el problema, ni la herida. Ese centro es Cristo. Si la Eucaristía se ha vuelto rutina, pídele al Señor que te devuelva el asombro. Si la oración desapareció de tu casa, comienza con algo sencillo: un Padre Nuestro. Una bendición antes de comer. Una oración breve antes de dormir. Una frase dicha con fe: Señor, quédate con nosotros. No esperes a que todos quieran orar para empezar tú a vivir con más profundidad. No uses la fe para imponer, pero tampoco la escondas por miedo. Que tu manera de vivir sea una invitación.
Que tu paz predique, que tu humildad predique, que tu cambio predique. Hay familias donde una sola persona que vuelve sinceramente a Dios comienza a abrir un camino para todos. Querido hermano, querida hermana, el camino de transformación no es mágico. Es un proceso. Habrá días en que sentirás avance y días en que parecerá que vuelves atrás. Habrá conversaciones que salgan bien y otras que necesiten más paciencia. Habrá momentos de ternura y momentos de lucha. Pero no te desanimes. La paz se construye con fidelidad. La casa se sana con verdad repetida, con amor perseverante, con perdón trabajado, con oración constante, con humildad concreta. Quédate con esto. No necesitas hacerlo todo hoy, pero hoy sí puedes empezar. Puedes empezar deteniéndote antes de reaccionar. Puedes empezar nombrando tu herida delante de Dios. Puedes empezar orando antes de hablar. Puedes empezar haciendo tu parte sin controlar la de los demás. Puedes empezar soltando lo que solo Dios puede sostener. Puedes empezar con un gesto pequeño de paz. Puedes empezar devolviendo a Cristo el centro. Y tal vez, mientras tú das ese primer paso, algo invisible comienza a cambiar. No solo en tu casa, sino en ti. Tu voz empieza a suavizarse. Tu mirada empieza a limpiarse. Tu oración empieza a ser más verdadera. Tu orgullo empieza a bajar. Tu miedo empieza a perder autoridad. Tu corazón empieza a recordar que no estás solo. Señor, enséñame a comenzar. No quiero esperar condiciones perfectas para obedecerte. No quiero seguir diciendo mañana cuando tú me llamas hoy. Dame humildad para reconocer mi parte. Dame valentía para hablar con amor. Dame sabiduría para callar cuando sea necesario. Dame paz para soltar lo que no controlo. Dame fe para creer que un paso pequeño, puesto en tus manos, puede ser el inicio de una restauración. Haz de mí un instrumento de tu paz en mi casa. Que no lleve más fuego donde ya hay heridas. Que no lleve más orgullo donde hace falta humildad. Que no lleve más frialdad donde hace falta ternura. Que mi presencia no aumente el peso, sino que abra espacio para tu luz. Y que hoy, con un gesto sencillo y verdadero, mi familia pueda sentir que tú todavía estás llamando a la puerta. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta este momento, tal vez no es casualidad. Tal vez Dios quería que escucharas precisamente esta palabra antes de apagar el día, antes de cerrar el corazón, antes de decir una vez más, ya no puedo más. Tal vez el Señor te ha mantenido aquí porque hay una parte de ti que todavía espera, aunque esté cansada. Una parte de ti que todavía cree, aunque tenga miedo. Una parte de ti que todavía ama, aunque se haya protegido demasiado. No apagues esta palabra si tu corazón todavía necesita escuchar algo más. No estás solo. Tu casa no está fuera de la mirada de Dios. Tu familia no está olvidada por el Señor. Tu herida no es invisible para Cristo. Ese cansancio que no sabes explicar, esa tristeza que aparece en silencio, esa carga que llevas mientras sigues cumpliendo con todo eso está delante de Dios. Tal vez tú eres de esas personas que han intentado muchas veces. Intentaste hablar y no te escucharon. Intentaste acercarte y sentiste frialdad. Intentaste perdonar y volvió el recuerdo. Intentaste orar y sentiste que las palabras no salían. Intentaste mantener la casa unida, pero por dentro te sentiste solo. Intentaste ser fuerte, pero hay días en que la fuerza ya no alcanza. Y quizá por eso has pensado en rendirte. No necesariamente rendirte de la vida, sino rendirte en el amor. Rendirte en la esperanza. Rendirte en la oración. Rendirte en la familia. Rendirte diciendo que cada quien haga lo que quiera. Ya no voy a insistir. Ya no voy a esperar nada. Ya no voy a hablar. Ya no voy a intentarlo. Pero escucha bien esto.
Descansar no es rendirse. Tomar aire no es abandonar. Reconocer que estás cansado no significa que no tengas fe. Incluso los corazones que aman a Dios se cansan. Incluso los que oran se agotan. Incluso los que han sostenido a otros necesitan ser sostenidos. El Señor no te mira con reproche por estar cansado. Te mira con ternura y te dice, ven a mí, no tienes que cargarlo todo solo. Tal vez durante mucho tiempo has sentido que si tú sueltas, todo se cae. Si tú dejas de insistir, nadie hará nada. Si tú dejas de cuidar, la casa se rompe. Si tú dejas de estar pendiente, todo se desordena. Pero hoy Cristo quiere recordarte que tú no eres el salvador de tu familia. Tú eres hijo, eres hija, eres instrumento, eres servidor, eres presencia de amor, pero no eres Dios. Haz tu parte, sí, ama con verdad, ora con perseverancia, habla cuando el amor lo pida, calla cuando la prudencia lo exija, pide perdón cuando debas pedirlo, pon límites cuando sea necesario. Pero no cargues sobre tus hombros lo que solo Cristo puede redimir. No intentes controlar todos los corazones. No intentes sanar en un día lo que necesita proceso. No te castigues porque otros todavía no respondan a la gracia. Tal vez esta palabra está llegando hoy para decirte, no abandones la esperanza, pero entrégale a Dios el peso de querer controlarlo todo. No dejes de amar, pero deja de amar desde la ansiedad. No dejes de orar, pero deja de orar como si Dios tuviera que actuar exactamente al ritmo de tu miedo. No dejes de buscar la paz, pero recuerda que la paz empieza cuando Cristo vuelve a ocupar el centro de tu corazón. Si hoy estás cansado, vuelve a lo esencial. No necesitas hacer un discurso perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas saber cómo se arreglará todo. Solo necesitas decir con sinceridad, Señor, estoy cansado. Ven conmigo. Entra en mi casa. Entra en mi familia. Entra en esta parte de mi corazón que ya no sabe cómo esperar. Esa oración puede parecer pequeña, pero cuando nace de la verdad, llega al corazón de Dios. Porque Dios no desprecia una fe cansada. Dios no desprecia una oración entre lágrimas. Dios no desprecia un corazón que apenas puede decir, ayúdame. A veces las oraciones más poderosas no son las más largas, sino las más honestas. No creas que porque todavía hay problemas, Dios no está obrando. Hay semillas que crecen bajo tierra antes de verse. Hay palabras que tardan en dar fruto. Hay perdones que comienzan como una decisión débil y luego se vuelven camino. Hay familias que empiezan a sanar no con un cambio espectacular, sino con una persona que decide no responder igual, no herir igual, no callar igual, no vivir igual. Quizá tú eres esa persona. Quizá Dios no te está pidiendo que seas perfecto, sino disponible. No te pide que lo arregles todo, sino que no cierres la puerta a su gracia. No te pide que tengas una fuerza que no tienes, sino que le entregues tu debilidad. No te pide que camines sin miedo, sino que no dejes que el miedo decida por ti. Quédate con esta frase para tu corazón. Dios todavía puede hacer brotar paz donde tú solo ves cansancio. Puede hacerlo en tu casa. Puede hacerlo en tu matrimonio. Puede hacerlo en tus hijos. Puede hacerlo en tu memoria. Puede hacerlo en ese vínculo que hoy parece tan difícil. Puede hacerlo en tu manera de mirar, de hablar, de esperar, de perdonar y de soltar. Y si ahora mismo sientes que no puedes más, no tomes decisiones desde el agotamiento. No cierres puertas eternas en una noche de dolor. No digas palabras definitivas cuando tu alma está herida. Primero descansa en Dios. Primero ora. Primero deja que Cristo calme la tormenta dentro de ti. Después, desde la paz, podrás ver mejor qué paso dar. El cansancio oscurece la mirada.
La herida exagera algunas sombras, el miedo adelanta tragedias, pero la presencia de Dios devuelve proporción, luz y serenidad. Por eso, antes de rendirte, vuelve al Señor. Antes de endurecerte, vuelve al Señor. Antes de responder con rabia, vuelve al Señor. Antes de abandonar la esperanza, vuelve al Señor. Tal vez nadie sabe cuánto has llorado por tu familia. Tal vez nadie entiende cuánto te duele esa distancia. Tal vez nadie imagina cuántas veces has pedido a Dios que haga algo. Pero el Señor sí lo sabe. Y hoy te dice, no estás solo en esta casa. No estás solo en esta lucha. No estás solo en este proceso. Yo estoy contigo. Yo también amo a los tuyos. Yo también quiero sanar lo que está herido. Yo también estoy llamando a la puerta. Permite que esta palabra te sostenga un poco más. No para que cargues más peso, sino para que lo cargues de otra manera. No desde la desesperación, sino desde la confianza. No desde el control, sino desde la fe. No desde el orgullo, sino desde la humildad. No desde la soledad, sino desde la presencia de Cristo. Si has llegado hasta aquí, recibe esta certeza. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con tu casa. Dios no ha terminado con esa historia. Todavía puede abrir caminos. Todavía puede ablandar corazones. Todavía puede enseñarte a amar sin destruirte. Todavía puede darte palabras oportunas. Todavía puede convertir una mesa silenciosa en lugar de encuentro. Todavía puede hacer de una llamada, de una oración, de un perdón o de una lágrima el inicio de una paz nueva. No te rindas antes de dejar que Cristo entre. No cierres la puerta antes de escuchar su voz. No declares muerta una esperanza que Dios todavía puede resucitar. Quédate en sus manos, descansa en su presencia y da el siguiente paso, no desde la fuerza de tu orgullo, sino desde la paz humilde de quien sabe que el Señor sigue obrando, incluso cuando todavía no se ve todo el fruto. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti tal como soy. No vengo con una vida perfecta, no vengo con una familia perfecta, no vengo con un corazón completamente ordenado. Vengo con mi verdad, con mi cansancio, con mis heridas, con mis silencios, con mis miedos y también con ese deseo profundo de volver a vivir en paz. Señor, tú conoces mi casa. Tú conoces cada habitación, cada mesa, cada puerta, cada silencio, cada conversación pendiente. Tú sabes lo que se ve y también lo que nadie ve. Tú sabes dónde falta ternura. Tú sabes dónde hay distancia. Tú sabes dónde se ha instalado el orgullo. Tú sabes dónde una palabra dura dejó una marca. Tú sabes dónde una ausencia dolió. Tú sabes dónde una herida se escondió debajo de la rutina. Hoy pongo en tus manos mi familia. Pongo en tus manos a las personas que amo, incluso cuando no sé cómo acercarme a ellas. Pongo en tus manos a quienes me han herido y a quienes yo también he herido. Pongo en tus manos los nombres que todavía me duelen, los recuerdos que vuelven, las frases que no he podido olvidar, los silencios que me pesan y los perdones que todavía me cuestan. Señor, entra en mi casa, no como un visitante de paso, sino como Señor. Entra en la sala donde a veces falta diálogo. Entra en la cocina donde tantas cargas se llevan en silencio. Entra en la mesa donde muchas veces estamos juntos, pero no siempre unidos. Entra en las habitaciones donde cada uno guarda sus preocupaciones. Entra en los teléfonos que no nos atrevemos a usar para llamar, pedir perdón o volver a buscar a alguien. Señor, entra también en mi corazón. Entra en esa parte de mí que quiere confiar, pero todavía tiene miedo. Entra en esa parte de mí que quiere perdonar, pero todavía recuerda con dolor. Entra en esa parte de mí que quiere amar, pero se ha protegido demasiado. Entra en mi orgullo, en mi ansiedad, en mi necesidad de controlar, en mi cansancio
y en mi tristeza escondida. Te pido, Señor, que me enseñes a hablar con amor. No permitas que mi lengua sea instrumento de heridas. No permitas que use la verdad como arma. No permitas que mis palabras humillen, dividan o destruyan. Pon tu paz en mi boca. Pon tu mansedumbre en mi tono. Pon tu sabiduría en mis silencios. Enséñame cuándo hablar, cómo hablar y desde dónde hablar. También te pido que me enseñes a callar cuando el silencio sea prudente, santo y necesario. Pero líbrame del silencio cobarde, del silencio que castiga, del silencio que abandona, del silencio que deja crecer el mal. Dame discernimiento para no confundir prudencia con miedo ni valentía con agresividad. Señor Jesús, sana mi memoria. Sana aquello que todavía me domina por dentro. Sana las palabras que se quedaron clavadas. Sana las decepciones que endurecieron mi mirada. Sana las heridas antiguas que hoy afectan mi manera de amar. Sana mi forma de reaccionar. Sana mi manera de interpretar los silencios de los demás. Sana mi tendencia a defenderme antes de escuchar. Dame humildad para reconocer mi parte. No me dejes vivir señalando solo los errores de otros. Muéstrame dónde yo también he fallado. Muéstrame dónde he cerrado puertas. Muéstrame dónde he respondido con dureza. Muéstrame dónde he herido con palabras, con indiferencia, con orgullo o con distancia. Y cuando me lo muestres, Señor, no permitas que caiga en culpa estéril, sino en conversión verdadera. Te pido por mi familia, por los matrimonios cansados, por los padres preocupados, por las madres que sostienen mucho en silencio, por los hijos que no saben explicar lo que sienten, por los jóvenes que se encierran porque no se sienten comprendidos, por los abuelos que esperan una llamada, por los hermanos distanciados, por las casas donde falta oración, por las familias que funcionan por fuera, pero están heridas por dentro. Señor, bendice cada hogar que escucha esta oración. Lleva paz donde hay tensión. Lleva diálogo donde hay silencio. Lleva humildad donde hay orgullo. Lleva ternura donde hay frialdad. Lleva perdón donde hay resentimiento. Lleva luz donde hay confusión. Lleva esperanza donde alguien ya pensaba rendirse. Hoy te entrego lo que no puedo controlar. Te entrego la respuesta de los demás. Te entrego los procesos que no dependen de mí. Te entrego las conversaciones que me dan miedo. Te entrego las heridas que no sé cómo sanar. Te entrego las personas que amo y que no puedo cambiar por mi propia fuerza. Ayúdame a hacer mi parte sin ocupar tu lugar. Ayúdame a amar sin controlar. Ayúdame a cuidar sin asfixiar. Ayúdame a corregir sin humillar. Ayúdame a poner límites sin odio. Ayúdame a pedir perdón sin excusas. Ayúdame a perdonar sin negar la verdad. Ayúdame a esperar sin desesperarme. Señor, devuelve tu lugar al centro de mi casa. Que no gobierne el miedo. Que no gobierne el orgullo. Que no gobierne la ansiedad. Que no gobierne el resentimiento. Gobierna tú. Reina tú. Ordena tú. Sana tú. Enséñanos a vivir bajo tu paz. Que mi casa no sea solo un lugar donde dormimos, comemos y cumplimos responsabilidades. Que sea un lugar donde podamos encontrarnos. Que sea un espacio de bendición. Que sea una escuela de perdón. Que sea un refugio para el cansado. Que sea una mesa donde vuelva la palabra buena. Que sea un hogar donde tu presencia se note en la forma de mirarnos, de hablarnos, de escucharnos y de cuidarnos. Señor Jesús, si hoy debo dar un paso, dame valentía. Si debo hacer una llamada, dame humildad. Si debo pedir perdón, dame sinceridad. Si debo escuchar, dame paciencia. Si debo esperar, dame confianza. Si debo poner un límite, dame claridad. Si debo volver a orar en mi casa, dame perseverancia. Si debo comenzar de nuevo, dame fe.
No permitas que apague esta palabra sin dejarte entrar. No permitas que vuelva a lo mismo sin haber recibido tu luz. No permitas que siga postergando lo esencial. Hoy quiero abrirte la puerta. Hoy quiero decirte, Señor, entra. Entra en mi corazón. Entra en mi familia. Entra en mi historia. Entra en mis heridas. Entra en mi casa. Y aunque el proceso sea lento, aunque no todo cambie de inmediato, aunque todavía haya conversaciones pendientes, yo elijo confiar en ti. Creo que ninguna noche es demasiado oscura para tu luz. Creo que ninguna casa está demasiado rota para tu misericordia. Creo que ninguna herida es más grande que tu amor. Creo que cuando tú vuelves al centro, la paz puede comenzar. Señor, bendice mi casa con tu paz. Bendice mi familia con tu amor. Bendice mi corazón con tu presencia. Y haz de mí un instrumento humilde para que tu luz entre donde más se necesita. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de esta homilía, llevemos una verdad sencilla en el corazón. Cristo quiere bendecir tu casa con paz, pero esa paz comienza cuando le permites volver al centro. No se trata solamente de pedir que cambien las circunstancias. No se trata solamente de esperar que otros den el primer paso. No se trata solamente de desear una familia más unida. Se trata de abrir una puerta interior y decir con humildad, Señor, empieza conmigo. Hoy hemos mirado la casa, la mesa, los silencios, las heridas, las conversaciones pendientes, el teléfono que no nos atrevemos a usar, el orgullo que paraliza, el cansancio que pesa y la esperanza que todavía no ha muerto. Y en medio de todo eso, la palabra del Señor nos recuerda que ninguna casa está demasiado herida para su misericordia. Ninguna familia está demasiado lejos para su gracia. Ningún corazón está demasiado dividido para ser reunido por su amor. Tal vez hoy no podrás resolverlo todo. Tal vez todavía habrá procesos lentos. Tal vez todavía habrá personas que no entiendan, heridas que necesiten tiempo, conversaciones que deban prepararse con oración, silencios que deban transformarse poco a poco en diálogo. Pero no subestimes lo que Dios puede hacer cuando una persona decide vivir de otra manera. Una casa puede empezar a cambiar cuando alguien deja de responder desde la herida. Una familia puede recibir luz cuando alguien elige hablar con caridad. Un matrimonio puede encontrar un camino cuando alguien se atreve a pedir perdón. Un hijo puede sentirse menos solo cuando alguien decide escucharlo de verdad. Un padre, una madre, un abuelo, un hermano puede recibir consuelo con una llamada sencilla. Y un corazón puede recuperar paz cuando deja de querer controlarlo todo y vuelve a descansar en las manos de Dios. No olvides esta frase. La paz no comienza cuando todos cambian. La paz comienza cuando Cristo vuelve al centro de tu corazón. Llévala contigo hoy. Repítela en silencio cuando sientas ansiedad. Recuérdala antes de responder con dureza. Escríbela en tu alma cuando el orgullo quiera cerrar la puerta. Déjala iluminar tus conversaciones, tus decisiones, tus silencios y tus próximos pasos. Al terminar esta oración, no vuelvas igual a tu casa. Vuelve con una misión pequeña, pero verdadera. Vuelve con una palabra más suave. Vuelve con una mirada más limpia. Vuelve con una oración más sincera. Vuelve dispuesto a escuchar. Vuelve dispuesto a reconocer tu parte. Vuelve dispuesto a hacer un gesto de paz. Vuelve dispuesto a decir, Señor, que mi presencia no aumente la división, sino que abra un camino para tu luz. Y si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios esta oración. Señor, bendice mi casa con tu paz. Escríbela no solo como una frase, sino como una decisión. Que sea tu manera de decirle al Señor, entra en mi hogar, entra en mi familia, entra en mi corazón, entra en lo que todavía necesita ser sanado.
También puedes escribir el nombre de una persona o de una familia por la que quieras pedir oración. Hagamos de este espacio un lugar de intercesión, donde unos oren por otros, donde nadie se sienta solo, donde cada comentario sea como una pequeña vela encendida delante de Dios. Si esta homilía te ayudó a volver al centro, compártela con alguien que necesite paz en su casa, alguien que esté cansado, alguien que esté viviendo una distancia familiar, alguien que necesite escuchar que todavía hay esperanza cuando Cristo entra en la historia. Y si deseas seguir recibiendo estas reflexiones, oraciones y homilías para alimentar tu fe, puedes acompañarnos en este camino. Que cada palabra escuchada aquí no se quede solo en un video, sino que se convierta en vida, en oración, en conversión y en paz para tu hogar. Que el Señor bendiga tu casa, que bendiga tu mesa, que bendiga tus conversaciones pendientes, que bendiga tus silencios, que bendiga tu memoria, que bendiga tus heridas, que bendiga a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus abuelos, a todos los que llevas en el corazón. Que Cristo sea el centro. Que su paz gobierne donde antes gobernaba el miedo. Que su amor ablande lo que el dolor endureció. Que su luz entre donde había confusión. Que su misericordia restaure lo que parecía perdido. Y que al comenzar este nuevo camino puedas decir con fe: Señor, mi casa te pertenece, mi familia está en tus manos, mi corazón vuelve a ti. Amén.